Buenas tardes con todos. Soy el doctor Morón. Bueno, mi nombre completo es Jorge Luis Morón Acuña, soy neumólogo del Hospital 2 de Mayo y vamos a conversar ahora, tengo a cargo la clase de asma bronquial, vamos a conversar unos minutos, los que tenemos programados sobre esta patología. Están uniéndose sus compañeros. El problema es que como la clase es un poco larga, vamos a tratar de empezar nomás de una vez. Un favor, cualquiera de ustedes que me diga si el audio está bueno, si se me escucha bien, para empezar. Sí, doctor. Sí, está bien, doctor. Gracias, gracias. Entonces, miren, mientras van entrando, vamos haciendo unos 5 minutos, una cosa así, una introducción para que se enfoquen bien en el tema. En neumología, ustedes saben que muchos de sus textos de medicina interna eh, dividen las patologías en obstructivas y restrictivas, ¿no? Se entiende una patología restrictiva, aquella que le quita, que le restringe función, ¿no? Al pulmón. Restrictivo viene de restringir, de quitar. Entonces ahí, pues, bueno, una neumonía le quita función, dependiendo de la extensión de la neumonía. Si le operan a uno de un pulmón, igual le quitan, ¿no? Es una restricción, etcétera. Y bueno, es obvio las patologías que son restrictivas. Toda aquella patología que le quite función al pulmón es una patología restrictiva. Y aquella otra patología que provoca obstrucción de la vía aérea se denomina, está dentro del grupo de patologías obstructivas, ¿no? En clase probablemente lo que más se les va a hablar, las más frecuentes de patologías obstructivas difusas, ¿no? Está el asma bronquial, está el EPO, está la hiperreactividad bronquial, ¿no? Entonces, esas tres patologías, esos tres problemas, digamos, de obstrucción de vía aérea, son habituales y bueno, en nuestro medio el asma de lejos, ¿no? De lejos es la patología obstructiva más frecuente, en Lima sobre todo. Lima es la segunda ciudad en todo el mundo con más pacientes, con más prevalencia de asma, en todo el mundo, o sea, y eso tiene sus porqués, ¿no? Ahora vamos a conversar de eso. Y entonces la clase básicamente de asma es porque de alguna u otra forma, muchos de ustedes, por ejemplo, ahorita, no sé cuántos hay, no sé si llegan, si fueran ahorita 100, no sé, a ver, vamos a ver. Bueno, están cerca de 100, hay 97 ahorita. Entonces, si fueran 100, y decimos que en Lima puede haber de adultos un 15% de asmáticos, de 100 habría 15 que son asmáticos. Imagínense la gran cantidad, ¿no? Algunas estadísticas hasta 20% de adultos pueden ser asmáticos, ¿no? Ahora, el problema es que mucha gente no sabe que tiene asma. Transcurre con problemas esporádicos de tos, flema, y simplemente a veces van a los médicos, depende, ¿no? Puedo decir a medicina general o a otro tipo de médico y le dicen, bueno, tienes bronquios, y el paciente se queda con eso, ¿no? Muchos pacientes con asma llegan a la consulta y dicen que sufren de bronquios. No, por último, bronquios ni siquiera es una enfermedad, no es una estructura, un órgano. Ellos dicen así, la mayoría de gente dice, yo sufro de bronquios, yo no tengo asma. Muchos se niegan al diagnóstico de asma porque, bueno, tiene cierto carácter, ¿no? De peyorativo de repente, ¿no? No les gusta decir que son asmáticos, etcétera. Pero hay un montón de asmas leves que no son reconocidos, ¿no? Y que son asmáticos y debido a que no son reconocidos, con el tiempo pueden empeorar su problema y pasar de leves a un asma más severo y lo que en la actualidad nosotros decimos sobre todo asma no controlado, ¿no? Que es lo que no queremos. Queremos que el asma siempre esté controlado, que sea una enfermedad, si bien es cierto, no se cura, pero se controla, ¿no? Entonces, eso se quiere, como el gran grupo de enfermedades que no se curan, como la hipertensión arterial, la diabetes, pero si la enfermedad está controlada, nos va a ocasionar muy poca patología, muy poco problema, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestro medio esta clase, digamos que yo cuando la dicto como para que aprendan, para que sepan una serie de ítems, porque muchos de ustedes son asmáticos,
porque en su familia hay muchos probablemente asmáticos, porque dentro de su grupo de amistad hay asmáticos, y entonces siempre alrededor de ustedes va a haber la pregunta de alguien, porque cuando uno estudia medicina, nuestras amistades, nuestra familia cree que uno sabe todo, ¿no? Nos preguntan, somos estudiantes, alumnos, y nos preguntan si le deben hacer caso a su cardiólogo, a su endocrino, y uno a veces, pues, está de estudiante, no sabe muy poco, casi nada de medicina, ¿no? Y tiene que estar respondiendo a interrogantes. Entonces, un poco que la clase va dirigida en ese sentido. En nuestro medio, por ejemplo, estudiar EPOC hay poco, no hay mucho EPOC. ¿Por qué? Porque acá, si bien es cierto, se ha fumado, no se ha fumado mucho en años anteriores y ya básicamente ha bajado bastante la gente que fuma. No es como en países del primer mundo, que se fuma bastante. El EPOC más está relacionado al tabaco. Así que para ellos sí, EPOC es un gran problema de salud pública, así como lo sería para Lima, asma, ¿no? Es un problema de salud. Una enfermedad con esa epidemiología, pucha, que es un gran problema de salud pública, sino que hasta ahora no se le hace mucho caso y porque muchos asmáticos, pues, moderados por ahí como que se bandean un poco con su salbutamol y punto, ¿no? Bueno, entonces, más o menos con este preámbulo de que esta patología es una patología obstructiva, difusa, su síndrome clínico sería el síndrome bronquial obstructivo difuso, que lo han estudiado el ciclo pasado, dentro de síndromes, o síndrome de estenosis, que es lo mismo, ¿no? Estenosis bronquial difusa, ¿no? Como le digo, eso lo comparten también el EPO, la hiperreactividad bronquial, dentro de los más comunes. Entonces empezaremos con la clase. A ver, la definición siempre es importante para reconocer, ¿no? Para reconocer de qué estamos hablando. Entonces, esta es una enfermedad heterogénea, ¿por qué? Porque se comporta de diferentes formas en diferentes pacientes, ¿no? Puede ser leve, puede ser estar controlada, ¿no? Etcétera. Y dependiendo de una serie de factores, por eso es que es una enfermedad heterogénea, ¿no? Usualmente se caracteriza por una inflamación crónica de la vía aérea. Inflamación crónica está como en negrito, voy a hacer uso del puntero. Inflamación crónica está en letras negritas porque es lo principal, ¿no? Esta es una enfermedad inflamatoria, por lo tanto, su tratamiento es con antiinflamatorios. No se olviden de eso. No es con broncodilatado, el broncodilatador es solo un calmante. El tratamiento fundamental del manejo de un asma para controlarlo tiene que ser con antiinflamatorios, obviamente inhalados, ¿no? Entonces, es una enfermedad inflamatoria. ¿Inflamatorio de dónde? De los bronquios. O sea, a partir de ahora, siempre que escuchen bronquios, nosotros llamamos vía aérea, ¿no? Una inflamación de la vía aérea, porque es crónica. Porque muchos pacientes dicen, no, doctor, no es crónica. Si a mí me da una vez al año, no me acaso yo todo el tiempo paro o me da cada 2 años, me da un episodio, ¿no? O 3 veces al año, pues, ¿no? Cada 4 meses me da. No es crónica. Sí es crónica porque se han hecho estudios de lavado bronquiolo alveolar, o sea, se introduce un broncofibroscopio a los bronquios, se introduce una cantidad de suero y después se aspira, ¿no? Entonces es un lavado, o sea, ese suero que se introduce se va hasta el fondo, ¿no? De la vía aérea, puede llegar incluso hasta el alveolo y después se aspira en una zona del pulmón, ¿no? En un segmento, ¿no? Y eso se compara, ese lavado bronquiolo alveolar se le hace a asmáticos, a esos asmáticos en su periodo que no tienen síntomas, que dicen que no tienen nada, ¿no? Que están bien. En su periodo sin síntomas se le hace un VAL y se le compara con un VAL, con un lavado bronquiolo alveolar de un paciente que no es asmático, normal, que no es asmático. Entonces se comparan dos VAL, dos lavados bronquiolo alveolar, de asmático pero sin síntomas, en su periodo que está normal, él puede hacer deporte, entonces está normal, no tiene nada, y versus un normal que no es asmático, ¿no? Que nunca ha sido asmático, nunca ha tenido asma. Y siempre el conteo de células inflamatorias en el VAL del asmático va a salir más que en el del normal. O sea, quiere decir que siempre hay un poco de inflamación. O sea, el conteo de células inflamatorias, estoy haciendo alusión a qué células inflamatorias, a linfocitos, a neutrófilos, a eosinófilos, etcétera, ¿no? Son células inflamatorias. Sobre todo el linfocito, que es el que orquesta todo. Entonces, por eso es que aún en etapas sin síntomas,
tiene una pequeña inflamación, ¿no? Por eso que se dice que la inflamación es crónica, ¿no? Obviamente, cuando la inflamación aumenta, le va a dar síntomas, y si aumenta más, le va a dar síntomas más graves, ¿no? Etcétera. Bueno, está definida por una historia de síntomas respiratorios. Los clásicos síntomas son sibilancias, cuando el paciente dice me silba el pecho, ¿no? Porque ya cuando uno lo oculta, esos son sibilantes, ¿no? Pero sibilancias es cuando el paciente dice pues que le silba el pecho, sobre todo de noche, ¿no? La disnea, la falta de aire, la opresión torácica y la tos. Y que pueden variar pues a través del tiempo, como estamos hablando, pueden variar en intensidad, pueden tener limitación al flujo aéreo o no, etcétera. Pero estos síntomas son los clásicos, ¿no? Del asma. Ahora, sibilancias es fácil. La disnea, no se olviden que la disnea es una sensación subjetiva de falta de aire. O sea, a veces los pacientes no saben explicar lo que tienen, pero en resumidas cuentas, si uno les dice, si respiran libremente, si su respiración no es interrumpida, bloqueada, nada por nada, entonces quiere decir que no hay disnea, ¿no? Si ellos dicen que es así, no hay disnea. Pero la disnea es algo que bloquea su respiración, algo que no lo deja respirar bien, ¿no? Ellos así lo refieren, ¿no? Es una dificultad para respirar, algo me impide, algo me bloquea, se me corta, etcétera. Todo eso es disnea, ¿no? Bueno, la opresión torácica muchas veces, claro, ellos no le van a decir tengo opresión torácica, ¿no? Sino le pueden decir que tienen un dolor en el tórax, y la opresión torácica es un tipo de dolor. O les pueden señalar, les pueden hacer la mano como un puño, ¿no? Y señalar en el pecho, así siento acá, ¿no? Es una opresión, el puño lo hacen, es una opresión. Entonces, no siempre a veces es fácil, los pacientes a veces pueden tener diferentes formas de expresar sus molestias, ¿no? Sus síntomas, así que hay que estar un poco, bueno, todos sí, ahí sí todos nos entendemos. La tos generalmente es con flema, ¿no? A veces, raras veces puede ser tos seca, la mayoría de veces es con flema. Varían pues en el tiempo, etcétera, ¿no? Ahora, generalmente estos síntomas son nocturnos, ¿no? Quien tiene asma, y probablemente muchos de los que nos están escuchando que tienen asma, saben que los síntomas del asma preferentemente son en la noche, ¿no? Eso tiene que ver con un ritmo circadiano. El ritmo circadiano, bueno, es un ritmo, se llama circadiano porque es un ritmo de cerca de un día, ¿no? No es exactamente 24 horas, un poco más, pero es un ritmo por el cual tiene que ver el eje endocrino, tienen que ver los corticoides, tienen que ver una serie de circunstancias que la idea final es que los tracto respiratorio, digestivo, todo el día no funcionan igual. Tienen una funcionalidad, tienen una hora de mejor función, una hora de menor función, ¿no? O sea, de mayor función y de menor función. Podría yo, por ejemplo, para que me entiendan, por ejemplo, el cerebro igual tiene su ritmo circadiano, y cada uno de ustedes, si yo les pregunto, ¿cuál es tu hora del día que estás más lúcido, más despierto, así no hayas comido, así? Bueno, estoy yo a las 10 de la mañana, estoy pero pilas, ¿no? Desde ahí entiendo todo, y esa es mi hora. ¿Y a qué hora del día te duermes, cabeceas? Bueno, y a 6 de la tarde, ahí, por decir algo, ¿no? Así, cada uno de nosotros tiene eso, ¿no? Tiene nuestros órganos, nuestros diferentes tractos, sistemas, no funcionan por igual. Y como les digo, eso está influenciado por cuestiones hormonales, el eje, corticoide, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con que los síntomas del asma sean más de noche. ¿Por qué? Porque la hora de menor función del tracto respiratorio está más o menos entre 1 y 3 de la mañana. Entonces, ahí en esa hora, como es la hora de menor función, pueden aparecer los síntomas en pacientes que tienen problemas, ¿no? Entonces, eso es una de las condiciones por las cuales el asma aparece, o los síntomas de asma aparecen más en la noche. Hay otras circunstancias, la humedad, que generalmente es un poco más en la noche, la temperatura que baja, ¿no? Entonces, esas variables físicas, humedad, temperatura, son percibidas fácilmente por una vía aérea que está inflamada, ¿no? Y entonces reaccionan ante ello, producen flema, el paciente puede toser un poco, algunos pueden tener una obstrucción de vía aérea, ¿no? Y hay otros factores también que pueden intervenir para que sea esto de noche más común, ¿no? Y se dice que durante el sueño hay situaciones de estrés, nosotros no recordamos nuestros sueños, ¿no? La mayoría de veces el sueño tiene ese truco de que no lo podemos recordar, porque una de las formas más... Hay solo dos formas de estudiar al inconsciente, a través del sueño y a través de la hipnosis. No todas las personas se dejan hipnotizar, ¿no?
porque para eso tienes que tener una forma de ser. Las personas muy incrédulas, ¿no? Eso no, es difícil hacer hipnosis para estudiar el inconsciente. La otra forma de estudiarlo es a través del sueño, obviamente si nos acordamos, por eso es que, bueno, para estudiar el sueño hay que tener pues siempre una libreta en la mesa de noche, apenas se despierta uno recuerda los sueños, anotarlo, porque rápidamente uno se olvida. Bueno, el sueño es un acceso al inconsciente, y evidentemente en el inconsciente pues puede ser definida de muchas formas, pero el inconsciente es pues una forma de definirlo, es aquel tacho, digamos, de basura donde ahí metemos todas esas cochinadas, todas esas cosas de las cuales si fueran conscientes no nos dejarían vivir, ¿no? Todas esas cosas que nos han pasado en nuestra vida o que sentimos, que odiamos, etcétera, ¿no? Y entonces en el sueño salen a través de símbolos. O sea, pues, por decir, si yo, no sé, odio a mi hermano, ¿no? Y mi hermano es hincha de la U, yo no voy a soñar que lo estoy matando a mi hermano. Yo lo que voy a soñar es que, por ejemplo, estoy matando a un gato de color crema. Es simbólico, el sueño es simbólico, usa muchos símbolos, ¿no? Y trata de usar símbolos para que no sea descubierto el inconsciente. Finalmente, los médicos, los psiquiatras y muchas personas saben interpretar los sueños, y hay toda una teoría de eso, pero en el sueño lo que sucede es que sale el inconsciente, pero es una de las estrategias del sueño es que se borra, o sea, uno se despierta y ya no se acuerda, o si se acuerda muy poco y a los pocos minutos ya no se acuerda nada, y si se vuelve a dormir y se despierta después de una hora, mucho menos. Entonces, mucha gente dice, yo no he soñado nada, pero sí se sueña, ¿no? En todo caso, allí, si están en el inconsciente muchas de esas cosas y soñamos, nos pueden llenar de angustia, de ansiedad. A veces nos despertamos con cierto grado de taquicardia, ansiedad, y uno no sabe qué ha pasado, ¿no? Y bueno, entonces esa ansiedad, ese estrés puede tener que ver con la aparición de síntomas del asma, porque el asma juega mucho con el estrés, la ansiedad, porque la vía aérea está muy inervada, ¿no? En los niños se ve, por ejemplo, en el colegio, una pequeña vergüenza, algo que pasa, el niño ahí mismo hace broncoespasmo, ¿no? Y eso es muy, muy evidente a esa edad. Por ejemplo, el adulto es más difícil a veces de reconocer, ¿no? De verlo, pero sí, en el niño se ve muy frecuentemente eso. Bueno, entonces son situaciones que hacen de que los ataques de asma o los síntomas de asma sean más frecuentes durante la noche, que es muy común, que todos lo saben, ¿eh? Que la mayoría de asmáticos saben eso. Bueno, estas variaciones dice que son activadas por una serie de factores que dependen, ¿no? Hay algunos pacientes que, por ejemplo, ahí se pone el ejercicio, pero no a todos, a algunos. Otros pueden ser el clima, pero otros no, otras las infecciones virales. Cada uno tiene sus factores desencadenantes que predominan más, ¿no? Pero de los más comunes son esos que están ahí, el ejercicio, la exposición a alergenos o irritantes de todo tipo, ¿no? Alergenos ambientales, alergenos digestivos, comidas, cosas que se respiran, contacto, etcétera, ¿no? Cambios de clima, ¿no? Los cambios de temperatura, etcétera, ¿no? Y de las más comunes, las infecciones virales. No se olviden que la infección respiratoria más frecuente es el resfrío común. El resfrío común puede ser causado por contando tipos, subtipos, cerca de 200 diferentes tipos de virus. Entonces, el resfrío común es la infección más frecuente que hay y es causada por virus. Y todos los asmáticos saben que cada vez que se resfrían, pucha, que el asma empeora, ¿no? Empeora, ¿sí? Desde, si los virus no son muy agresivos, empeora un poquito, pero si los virus son, por ejemplo, influenza, el virus más agresivo que hay, a los asmáticos influenza les desencadenan un severo broncoespasmo, ¿no? Entonces, estas condiciones entran dentro de lo que hay que saber como parte de esta definición, ¿no? Del asma. Más o menos conociendo eso, se describe pues que el asma lo que produce esa obstrucción de la vía aérea, produce una limitación al pasaje del aire, ¿no es cierto? Si el bronquio se cierra, limita el pasaje de la vía aérea, por eso siempre van a escuchar limitación al flujo aéreo. Toda enfermedad obstructiva provoca limitación al flujo aéreo. Esto puede resolverse solo, o sea, le viene la molestia al asmático y solo, o puede necesitar usar su medicación, que se usa generalmente un salbutamol, que es un beta agonista de acción corta, ¿no? Entonces, podría resolver solo con los minutos también, ¿no? Y bueno, a veces los síntomas pueden estar ausentes por meses, como dice ahí, ¿no? Como estábamos conversando, ¿no? Hay gente que al año tiene 3 episodios nada más, otros sí que todo el año están mal, ¿no?
Entonces, bueno, los pacientes pueden presentar, además de la enfermedad, exacerbaciones, ¿no? Son episodios agudos, ¿no? Se llama, en la actualidad, bueno, se conoce como exacerbación, antes se conocían como crisis asmática, ahora se les conoce como asma aguda, ¿no? Es lo mismo, esos son sinónimos. Y bueno, como son crisis severas, pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Pueden tener, dice ahí, conllevan gran carga para ellos, ¿no? Y la comunidad. Pero ¿carga de qué tipo? O sea, tienen que gastar, carga económica, faltan al trabajo, faltan al estudio, etcétera. A eso se refiere gran carga, ¿no? Bueno, este asma, como es una inflamación, lo que provoca esa inflamación es una hiperreactividad de la vía aérea. O sea, que el bronquio está hiperreactivo, que reacciona más de lo normal. No normal, sino más de lo normal. ¿Y por qué reacciona más de lo normal? Porque está inflamado, no se olviden de eso. Porque está inflamado. Entonces, al quitarle la inflamación, la hiperreactividad baja un montón o puede desaparecer por periodos de tiempo, ¿no? Entonces, ahora, un bronquio, ¿cómo reacciona? Tiene dos formas nomás de reaccionar. Produce moco y se cierra. Esas son las dos formas de reaccionar. Produce moco porque tiene glándulas, pues, para producir moco, ¿no? Tiene glándulas, células que son parte de las glándulas mucosas y tiene unas células caliciformes que también producen moco. Así que una de las formas de reaccionar del bronquio es producir moco. Y la otra, como tiene músculo liso, es cerrarse. Entonces son las dos formas. Claro, al haber moco da tos. Si no hay moco, no hay tos, ¿no? ¿Por qué va a toser el paciente? Tiene que haber moco, o salvo una irritación muy aguda, pero en este caso, más es la producción de moco lo que le hace toser al paciente. Bueno, esta inflamación, como se repite, ¿no? Es una inflamación crónica de la vía aérea, no se olviden, es una inflamación crónica de la vía aérea. Bueno, todas estas molestias pueden normalizarse con un tratamiento, o sea, el paciente puede transcurrir bastante normal, ¿no? Por grandes periodos de tiempo, ¿no? O sea, eso es tener a la enfermedad controlada, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros. Bueno, la epidemiología es sencilla. En Lima, hablando de Lima, como le digo, en Lima hasta un 15% de adultos puede ser, que es una barbaridad, porque hay enfermedades, ustedes entenderán, hay enfermedades que les dicen 5 por 100.000, 10 por 100.000, ¿no? Pero este 15% de adultos es una barbaridad, ¿no? Entonces la frecuencia es altísima en Lima. Y en niños, poco más, ¿no? Hasta 20, 25, de repente 30 en algunas series, pero el rango está entre 20 y 25% de niños, ¿no? Que son asmáticos, ¿no? El asma a estos niños se les puede retirar en aproximadamente un 50% de ellos entre los 12, 13 años y los 18 años, ¿no? En esa edad no se sabe a quién, no hay una medición, no hay un valor que diga a este se le va a retirar, a este no. Se puede retirar algo que es muy severo o no, o algo que es muy leve. Y como se retira en esa edad, se piensa que tienen que ver, están involucrados factores hormonales, ¿no? Pues es la edad del puber, del adolescente, ¿no? Entonces, eso puede suceder, ¿no? Entonces, bueno, estas tasas son altísimas, como digo, en Lima, y en Lima básicamente, ¿por qué? Por la humedad. Lima es una ciudad extremadamente húmeda todo el año. En invierno puede pasar el 100% de la humedad, ¿no? Y en verano la humedad está en 75, 80% de humedad, casi todo en el verano. ¿Y eso qué trae? Mucho hongo, mucho ácaro, y eso es lo que le hace daño a los asmáticos. Aparte, Lima es una ciudad extremadamente contaminada, una brutalidad de contaminación ambiental. En todos los distritos, claro, va a haber unos más, otros menos, ¿no? Es una ciudad extremadamente contaminada. Eso puede exacerbar los síntomas de los pacientes asmáticos. Entonces, ahí tienen dos factores importantes. El otro factor es que Lima es una ciudad con demasiada gente. O sea, en Lima creo que estamos alrededor de 11 millones, 11 y pico, y pocas ciudades en el mundo tienen 11 millones de habitantes, ¿no? Ciudades de países desarrollados, 1 millón, 2 millones. Pocas. Hay, yo sé que hay, pero son pocas. ¿Cuál es el problema cuando hay tanta gente? Y sobre todo si es una ciudad, un país pobre, que se transmiten enfermedades y sobre todo enfermedades infecciosas. Eso hace de que los virus todo el tiempo en Lima estén circulando. Empieza un virus por el este de Lima, va arrasando así con la ciudad, está terminando y hay otro que está comenzando por el norte y así.
y todo el año casi hay virus, todo el año. ¿Por qué? Porque hay gente que lo transmite. O sea, si no hubiera tanta gente, no, el virus no se podía transmitir tan fácilmente, ¿no? Pero como hay tanta gente, la transmisión de los virus es intensa, ¿no? Y entonces eso es otro problema por el cual Lima tiene mucho asmático, ¿no? Entonces está la humedad, está la contaminación ambiental, está el hacinamiento en que se vive, ¿no? Eso no se olvide. Bueno, para cualquier cosa de contaminación ambiental, eso está bien relacionado a partículas generalmente de menos de 5 micras son las que dañan más la vía aérea, y hay un montón de trabajos de esos, y tómense, si algún momento quieren distraerse un rato, no se entren a la página de la Municipalidad de Lima y hay varios trabajos de contaminación ambiental en Lima en diferentes épocas. A todos dicen casi lo mismo. Todo, y no ha variado en el tiempo porque gran parte de esa contaminación ambiental tiene que ver el parque automotor. Y el parque automotor sigue igual de malo y se usa una gasolina pésima, ¿no? Se usa gasolina todavía con azufre, creo. No sé, pocos carros tienen gas, ¿no? O sea, bueno, en otros países ya no se usa lo que usamos acá de combustible, esa gasolina. Se usa gas, o incluso ya ahora están los carros, los híbridos, ya del eléctrico, etcétera, ¿no? Bueno, y la mortalidad está relacionada, pues, con el aumento a más casos de asma, más mortalidad. Lamentablemente, esta mortalidad, incluso en países, se puede decir, del primer mundo, ricos, que tienen dinero, sí, el asma sigue trayendo mortalidad. ¿Por qué? A pesar de que ellos tienen educación, a pesar que ellos tienen buenas condiciones de vida, a pesar que no tienen tanta contaminación ambiental, a pesar que tienen seguros, servicios de salud, etcétera, a pesar de todo eso, el asma sigue trayendo problemas, ¿no? Ahora veremos por qué, ¿no? Bueno, vamos a seguir. La patogenia, hay diapositivas con un montón de moléculas. Esto es lo más simple que puede haber. Más simple que esto ya no hay. Lo principal de todo en la patogenia del asma es la inflamación de la vía aérea. Esta inflamación juega con factores de riesgo de diferente tipo, ¿no? Quizás los principales sean ambientales. Bueno, dentro de los ambientales está todo lo que respiramos, lo que comemos, todo lo que está alrededor de nosotros, ¿no? Nuestro ambiente. Bueno, el clima, etcétera, todo eso es ambiente, ¿no? Bueno, esa inflamación de la vía aérea lo que ocasiona, ¿qué cosa es? Una hiperreactividad de la vía aérea, o sea que la vía aérea reacciona más de lo normal. Ya le dijimos dos formas, produce moco y se cierra. Ambas hacen de que el tubo se estreche, ¿no es cierto? Al estrecharse el tubo, el bronquio, hay una limitación al flujo de aire, o sea, se limita el pasaje de aire, una limitación al flujo aéreo. Eso es lo que ocasiona los síntomas. Eso es lo que ocasiona los síntomas. Ya sabemos qué síntomas, ¿no? Sibilancia, disnea, opresión torácica, etc. Ahora, tenemos una serie de factores que son desencadenantes, ¿no? El chocolate, el huevo, el ejercicio, los virus, bueno, ya eso depende de cada uno también, ¿no? No es una cosa estándar para todos igual, no es así. Entonces, esta es la patogenia, la fisiopatología más simple que hay, para que no se olvide, ¿ya? Más simple no lo he podido hacer, porque no me interesa mucho que sepan cosas abstractas, que moléculas, esto es lo principal. Y para controlar esa inflamación, antiinflamatorio, punto, ahí se acabó. Si entienden eso, ya, esa es la idea de la clase. Vamos a ver, la siguiente. Los factores de riesgo, para tener asma, el principal factor de riesgo es la herencia, pues genético, ¿no? Ustedes saben que se puede heredar según Mendel hasta séptima generación, ¿no? Nosotros sabemos solo de nuestros padres, nuestros abuelos, y más no, pero por ahí atrás debe haber alguien que nos puede haber heredado, ¿no? La genética es el principal factor. Si una pareja tiene un hijo y uno de los miembros de la pareja es asmático, la posibilidad para que ese hijo sea asmático está rangueando un 30% más o menos, 25, 30. Si los dos son asmáticos, la posibilidad de que su hijo sea asmático está alrededor del 70% más o menos. La atopia, que es la alergia, que también se hereda muchas veces, ¿no? O sea, estos dos factores juegan a veces unidos, ¿no? Entonces, la atopia, la alergia es otro factor de riesgo, ¿no? No se olviden que la mayoría de pacientes asmáticos tienen rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una forma como reconocer a veces a un paciente asmático que no quiere reconocer que es asmático.
se dice que en Lima hasta el 70% de pacientes con rinitis alérgica hacen en algún momento de su vida episodios parecidos a asma o episodios de asma. O sea, hasta un 70%. O sea, que reconocer a un paciente casi con rinitis alérgica, casi es reconocer a un asmático, ¿no? Por el porcentaje alto que... ¿Y cómo se reconoce a un paciente con rinitis? Es muy sencillo. En Lima, en invierno, los alérgicos se despiertan estornudando, llenos de moco, tosiendo un poco, ¿no? El ojo les pica, etcétera, ¿no? Eso es muy común, eso es muy fácil de reconocer, sobre todo en invierno, ¿no? En verano de repente no están tan mal, algunos alérgicos pueden pasar como desapercibidos, pero en invierno en Lima, uy, a la hora que se despiertan, estornudo, secreción nasal, rinorrea, obstrucción nasal, tos, dolor de garganta, por lo menos unos minutos, ¿no? Ahí están tosiendo, estornudando, hasta que se les pasa después. Bueno, también hay como factores de riesgo alergenos intra y extradomiciliario. Los alergenos intradomiciliarios tienen que ver con nuestra forma de vivir, pues la limpieza dentro de la casa, si hay animales, no, qué tipos de sillón, sofá, cubrecama se tiene. En la medida de lo posible hay que tener, si hay asmáticos en casa, hay algún niño de dificultad que está haciendo muy difícil su manejo de asma, etcétera, hay que tener todos esos cuidados de alergenos intra que vamos a conversar también en algún momento. Y alergenos, bueno, los extradomiciliarios, ahí no podemos hacer mucho porque mientras no seamos alcalde o presidente, de repente no, si somos algo de eso, sí, de repente, pero si no, no, pues las cosas extras a nuestro domicilio, decirle al vecino que haga tal o cual cosa, o variar la cantidad de carros que pasan por nuestra casa, etcétera, etcétera, eso no podemos hacer nada, ahí casi, ahí estamos. Pero lo dentro de casa sí, eso sí podemos modificarlo. Y muchas veces no se quiere hacerlo, no se desea cambiar la forma de vivir. Después, algunos factores de riesgo, algunas medicinas, drogas, pues medicamentos, la aspirina, la cabeza y los primos hermanos de la aspirina, que son los AINES, ¿no? Tenga mucho cuidado con manejar AINES en asmáticos, ¿no? O dar aspirina o AINES a muy temprana edad también pueden predisponer estos problemas, ¿no? Bueno, hay alergenos también ocupacionales, ¿no? Cuando usted adquiere cualquier libro de asma, creo que es en cualquier época, ¿no? Siempre hay un capítulo de asma ocupacional, ¿no? ¿A qué se llama asma ocupacional? O sea, un asma que surge producto de la labor que desempeña una persona que, dependiendo de lo que haga, está inhalando particulados, gases, vapores, algo que finalmente, después de unos años, terminan haciendo que su vía aérea esté inflamada en forma crónica, ¿no? Entonces, no se olviden que ese es otro factor, asma ocupacional o la ocupación en algunas personas. Los virus, ya les mencioné, los virus desencadenan mucha hiperreactividad bronquial, sobre todo en las infecciones respiratorias, resfríos comunes, muchos alimentos, cada vez los alimentos, es sencillo ver las películas, por ejemplo, americanas o europeas del oeste, de Europa del Oeste, ¿no? En donde vienen del trabajo, abren el refrigerador y vacían una cajita en un plato, lo meten al microondas, ¿no? O sacan un frasco y ya está, ahí está el alimento, lo calientan y ya, ¿no? Son alimentos ya a veces precocidos, a veces ya están preparados. Y entonces, cada vez más esos alimentos, evidentemente, ¿qué llevan? Llevan preservantes, llevan saborizantes, llevan una serie algunos son dulces, otros salados, llevan edulcorantes, en fin, todo lo que es alimento, y peor, si estamos hablando de snacks, todo, que es lo que ha invadido en las últimas 2 décadas el mercado, ¿no? Los chetos, los tortillas, las papitas, ¿no? Son una serie de productos que realmente para los asmáticos eso es un veneno, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo en los alimentos, ¿no? Sobre todo a temprana edad hay que dar alimentos, la lactancia materna es lo principal y después hay que dar alimentos muy naturales, ¿no? Con muy pocos preservantes, etcétera, ¿no? Para que eso no convertir. A veces hay una carga genética para asma, pero es poca, pero si comenzamos desde muy niño a que el niño esté expuesto a virus, a darle alimento chatarra, rápidamente aparece el asma, ¿no? El tabaquismo ni que hablar, pues, ¿no? El tabaco desencadena.
provoca gran daño a nivel del aparato mucociliar, y si es asmático, gran cantidad de irritación. Ya el asmático tiene una inflamación, el fumar tabaco produce la combustión del cigarrillo, produce cerca de 4.000 elementos químicos, de los cuales el 10% son cancerígenos. Pero ya el resto de que no son cancerígenos igual nos irritan la vía aérea, y al asmático que está inflamado le das más inflamación, peor, empeora todos sus síntomas. No se puede manejar un paciente asmático que fuma, tiene que dejar de fumar. No van a poder manejar mientras esté fumando. La contaminación ambiental, que ya hemos hablado y que es obvia, ¿no? Y bueno, bajo peso al nacer está al último, como que significa determinar bajo peso al nacer, probablemente por su sistema inmunológico que es inmaduro, frecuentes infecciones, ¿no? Y estas infecciones virales, bacterianas, etcétera, pueden desencadenar esa hiperreactividad de la vía aérea, ¿no? Finalmente hacer un niño asmático, ¿no? Bueno, esa es una diapositiva que me gusta mucho porque es bien explicativa. Cuando uno se quema, por ejemplo, en las quemaduras, siempre dice, si le sale la ampolla, no revienten la ampolla, dicen, ¿no? Porque ahí está la piel cubriendo para que no se infecte, todavía está la piel. Ya en una quemadura de tercer grado, sí, ya no hay ampolla, ya se peló la piel, ya se meten los gérmenes, ¿no? Las quemaduras de primer y segundo grado conservan la integridad de la piel, y es importantísima la integridad de la piel para que no se metan gérmenes, ¿no? Bueno, en los bronquios, algo como la piel es la mucosa, es importantísima la integridad de la mucosa. Y miren, esta es una biopsia de pared bronquial que se ha hecho con un broncofibroscopio. O sea, se ha entrado con el broncofibroscopio en una persona normal y se le ha mordido, porque a través del bronco hay unas pinzas, se muerde y se ha mordido. Y entonces acá está la mucosa bronquial indemne, intacta, porque es normal, no tiene asma, nada. Miren, está protegiendo como la piel para nosotros, cubriendo de que no entren acá, entre comillas, agentes nocivos, cochinadas, virus, contaminación, particulados, etcétera, etcétera. Y miren acá, esta es la mucosa de un paciente asmático. La misma idea, ¿no? Le han introducido un broncofibroscopio al asmático, le han hecho una biopsia de su pared bronquial, y miren, está pelado. O sea, no hay mucosa casi, por pequeños trechos hay apenas. Esto es real, esto es una biopsia de seres, ni siquiera es de animales, es de seres humanos. Está pelada la mucosa. O sea, en la traducción está denudada, así es la traducción del anglosajón, ¿no? Está denudada. Y entonces aquí se meten, pues, acá se meten, y como las terminaciones nerviosas están acá en esta zona, estimulan pues al sistema nervioso. Al meterse acá hay un montón de células que tienen que ver con alergia, etcétera. Miren, por ejemplo, estas células grandes, células, ¿no?, mucosas, se hipertrofian. Aquí hay gran cantidad de células inflamatorias, porque hay gran cantidad de puntos negritos, son núcleos de células inflamatorias, de macrófagos, linfocitos, etcétera, ¿no? Y miren la musculatura lisa cómo está hipertrofiada, ¿no? Pero lo más llamativo acá, sí, lo que no quiero que se olviden nunca, miren cómo se ha pelado la mucosa. La gran barrera de defensa de la vía aérea está pelada, está denudada. Por lo tanto, aquí se mete todo. Y bueno, constantemente el asmático va a tener problemas, ¿no? Por eso es que a veces se les dice a algunos asmáticos que están usando mucha medicación, que por diversas razones les cuesta controlar su enfermedad, que viajen, ¿no? Que viajen a lugares secos, que haya calor, y entonces después de 3 semanas, 4, 5 semanas que están ahí, su mucosa se convierte así. De nuevo está muy bien, porque no están los factores que tienen acá en Lima para activar su asma. Entonces la mucosa se protege, viene acá a Lima, regresa un tiempo, está bien, y después de nuevo, poco a poco, se comienza a poner mal, ¿no? Entonces, pero esto se puede recuperar, ¿no? Pero tiene que dejar de exponerse a esos factores que desencadenan asma, pues, ¿no? Esta histología, esta biopsia es muy demostrativa de lo que es asma, ¿no? A ver. Bueno, el diagnóstico es sencillo, tengo que tener síntomas de obstrucción de vía aérea, ¿no? La tos, la opresión torácica, la disnea, las sibilancias, y ya hemos hablado que esto se da predominantemente en la noche. Junto con esos síntomas, ¿qué tengo que demostrar? Que hay obstrucción de la vía aérea. Y lo demuestro de dos formas. Si tengo una espirometría, que hay en pocos sitios, ¿no? En costa generalmente hay, o capitales
departamentos o ahora de regiones, ¿no? Entonces, pero no en todos sitios, pues en muchos lugares en la selva, en la sierra, no hay espirometría. Bueno, si hubiera una espirometría, ¿qué tengo que demostrar? Que hay obstrucción nada más. ¿Cómo demuestro con una espirometría que hay obstrucción de la vía aérea? Si el BF1, si la relación del BF1 entre la capacidad vital forzada es menos del 70% del predicho o preestablecido. Vuelvo a repetir, demuestro que hay obstrucción con una... La espirometría no da diagnóstico de nada, simplemente dice si hay patrón obstructivo o restrictivo, y a veces ya el mixto, cuando hay obstrucción ya es difícil evaluar la restricción, ¿no? Pero bueno, algunos dicen patrón mixto, ¿no? Pero básicamente entendamos como dos cosas, patrón obstructivo o restrictivo. Es lo único que me dice la espirometría. Entonces, para demostrar una espirometría que hay patrón obstructivo, la relación de Tifenot, en Europa, a esa relación se le conoce como Tifenot, ¿no? La relación de Tifenot es el BF1, que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo, dividido entre la capacidad vital forzada, menos del 70% del predicho. Eso es obstrucción. Bueno, y también lo puedo, si no tengo yo una espirometría, sí es posible que tenga una flujometría, que en la espirometría mido un montón de variables, BF1, capacidad vital, relación de Tifenot, etc. Y dentro de una de esas variables está el PEF, el flujo expiratorio pico, el PEF, flujo expiratorio pico, o flujo expiratorio máximo. Pico o máximo es lo mismo, ¿no? Entonces, eso está dentro de la espirometría, es uno de los valores. La espirometría les mide como 20 cosas, ¿no? Si uno quiere sacarle jugo a toda la espirometría, normalmente no necesitamos tantas cosas para decir que es obstructivo o restrictivo, ¿no? Pero bueno, si no tenemos espirometría, podemos tener un tubito que se llama flujómetro y que mide la flujometría. Ese mide una sola cosa nomás, el PEF, nada más. No mide otras, no mide BF1, nada. Solo el PEF, nada más, el flujo expiratorio pico. Y bueno, si está menos del 80% del predicho, hay obstrucción de vía aérea. Si está menos del 80% del predicho, hay obstrucción de la vía aérea. ¿Cuál es el predicho, el precalculado? En este caso de la espirometría, los valores predichos o precalculados los obtiene la máquina cuando al inicio la persona que va a hacer la espirometría le pregunta al paciente sus datos, ¿no? Su sexo, su edad, su talla, su raza, si fuma, no fuma, una serie de variables que la computadora analiza y vota el 100% de cada variable que debiera tener ese paciente, ¿no? Ese es su predicho, preestimado, precalculado. ¿Y cómo es la flujometría? Si eso no es computador, es un tubito nomás. Eso tiene una tablita, y en la tablita, de acuerdo a talla, edad y sexo, se dice cuánto debe soplar aproximadamente, ¿no? Si te dice que debe soplar 500 y son 150, tienes el 50% del o del precalculado, ¿no? Entonces, más o menos así. Si baja del 80%, hay obstrucción de vía aérea. Entre el 100% y el 80%, o sea, 83, 90, 95, todo eso es normal, no hay obstrucción de vía aérea. Pero por una flujometría se define obstrucción de la vía aérea si baja el 80% del predicho. No se olvide. Listo. La clasificación del asma antes tenía una clasificación por la intensidad, ¿no? Se decía hace unos 18, 20, 18, 15, 18 años ya, asma intermitente, asma persistente leve, persistente moderada, persistente severa, o sea, de acuerdo a la severidad de los síntomas. Esa clasificación en el tiempo no ayudó mucho a controlar la enfermedad. Y hace pocos años, bueno, ya no tan pocos, ¿no? Será unos 10, quizás más, 15 años, se cambió la clasificación a usar por el nivel del control del asma. O sea, si ustedes le dicen cómo se clasifica el asma, en la actualidad se clasifica de acuerdo al nivel del control. Hay 3 tipos de asma nada más: controlado, parcialmente controlado y no controlado, ¿no? 3 tipos de asma en base al control. No quiere decir que la otra clasificación no sirva, así nos da una idea de la intensidad, severidad, pero ya la clasificación actual no se basa en eso, se basa en el control de la enfermedad, porque es lo que se desea más, controlar la enfermedad. Ustedes pensarán que un asmático no puede hacer, no, deportes, sí, sí puede hacer, si está bien controlado puede hacer. Cada 4 o 5 años que hay olimpiadas, de todos esos que ganan medallas, ¿cuántos son asmáticos? Un montón, sino que están controlados. O sea, no están sanos porque el asma no se cura, ¿no? Pero están controlados.
Para que vean que pueden ser hasta campeones olímpicos. Todo depende de cómo controles, cómo puedas esforzarte para controlar la enfermedad, o sea, seguir indicaciones médicas, etcétera, 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 ¿no? Hay pacientes que no quieren cambiar estilo de vida, etcétera, ¿no? Entonces no se puede hacer control de la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, la clasificación actualmente es la que les digo, de acuerdo, ahora vamos a ver un cuadrito, acá está. Entonces, acá, bueno, disculpen que esté en inglés, pero creo que se entiende totalmente. Acá está el asma que está controlado, lo que decíamos, ¿no? Dice, no tiene ninguno de estos cuatro, no tiene ninguno de estos cuatro factores. Esto es en las últimas 4 semanas. Se van a hacer estas 4 preguntas. Si en ninguna es sí, no hay ninguna que sea así, está controlado. Parcialmente controlado, una o dos de ellas van a decir sí, y no controlado, 3 o 4 de ellas van a decir sí. Van a decir sí a qué preguntas. La primera pregunta es si tiene síntomas durante el día, ¿no? Más de 2 veces por semana, síntomas de asma, ¿se entiende? ¿No? Esa sibilancia, la tos, la opresión torácica, la disnea, eso. Si los tiene, más de 2 veces por semana, ¿no? Si tiene más de 2 veces por semana, marcan acá, sí. Si hay despertares durante la noche, ¿no? Si cualquier despertar durante la noche debido al asma, si tienen eso, marcan sí. No es necesario que tengan todos los días, algunas noches, ¿no? Pero si se les quita el sueño, o sea, se despiertan por culpa del asma, se despiertan agitando, se tienen que usar sus inhaladores, entonces acá es sí, ¿no? La respuesta. Y si no, no, pues, ¿no? Necesidad de usar un aliviador, o sea, el clásico, un beta agonista de acción corta, o sea, el salbutamol, necesidad de usar un aliviador más de 2 veces por semana, igual marcan sí o no, ¿no? Y esto de usar un aliviador también le llaman terapia de rescate porque se rescata para la persona que se está ahogando, ¿no? Y a veces terapia de rescate es usar un beta agonista de acción corta, o sea, un aliviador, ¿no? Y bueno, cualquier limitación a la actividad diaria, a la actividad de vida del paciente, si hay alguna limitación por culpa de asma, se marca acá sí. Entonces, como le digo, está bien controlado, si no hay ninguna marca, parcialmente controlado, si han marcado 1 o 2 preguntas, como sí, y no controlado, sin nada. El objetivo de todo médico, independientemente de su especialidad, porque lamentablemente en ciertos lugares como Lima hay tanto asmático que no solo los neumólogos van a manejar los asmáticos, porque también probablemente los médicos generales lo manejen. Muchos de ellos han aprendido a manejar, ¿no? Porque no es tan difícil. Y hay un consenso, una guía que se llama el GINA, donde están todos estos criterios de manejo de asma, así que no es muy difícil el manejo del asma, ¿no? Bien, sigamos entonces. Hay unos fenotipos de asma. ¿Qué son fenotipos? Fenotipos son algunas características comunes que pueden tener algunos pacientes asmáticos que se los agrupa, ¿no? En diferentes grupos, ¿no? Esas características reconocibles pueden ser características demográficas, pueden ser clínicas o fisiopatológicas, pero son características comunes que hacen agrupar a los asmáticos, ¿no? En diferentes fenotipos, o entre comillas tipos, ¿no? Pero se le llama fenotipos de asma, ¿no? Entonces, ¿esto ha tenido alguna utilidad? Sí, ha tenido alguna utilidad en cuanto al tratamiento. Hay algunos tratamientos, sobre todo en asmas severas o muy severas, que de acuerdo al fenotipo se puede manejar la cosa, pero hace falta más investigación y más estudio para esto quede mejor zanjado, ¿no? O sea, quede más establecido. Al final, siempre, cuando se habla de fenotipos de asma, siempre hay una frase como esta, ¿no? Que hace falta más investigación para comprender la utilidad clínica de esta clasificación en fenotipos. Hay muchos fenotipos, pero los más comunes que han sido descritos son el asma alérgica, que es la más común, que es la más fácilmente reconocida, se inicia en la infancia, hay una historia de enfermedad alérgica, ya sea personal o familiar, o sea, mamá, papá, hermano, primo, abuelo, etcétera. Enfermedad alérgica de todo tipo, de piel, eczema de piel, de nariz, rinitis alérgica, de tubo digestivo, alergia a alimentos, a drogas, etcétera, ¿no? Entonces, este grupo de asmáticos básicamente están caracterizados por la alergia, ¿no? Su esputo, ya sea el esputo directo o el esputo inducido, revela que hay gran inflamación, pero, o sea, cuando uno dice células inflamatorias son muchas, ¿no? Linfocitos, neutrófilos, etc. Aquí hay gran inflamación por eosinófilos, ¿no? En la vía aérea.
Y usualmente este grupo de pacientes tiene muy buena respuesta a los corticosteroides inhalados. En la mayoría de las diapositivas van a ver esto, estas ICS, ¿no? Son iniciales. Esto es corticosteroides inhalados, ¿no? Corticosteroides inhalados. Muy bien. Hay otro grupo de asma, otro fenotipo de asma no alérgica, que generalmente no va asociado a alergia o está muy poco asociado a alergia, y el perfil de células del esputo, cuando los investigan, es más neutrófilo, ¿no? Y pueden contener algunas células inflamatorias, no muchas. Por eso se llama paucigranulocítica, ¿no? Paucigranulocítica. Estos responden menos bien al glucocorticoides inhalados, no hay que hacer recurso de otras cosas. Asma de inicio tardío. La mayoría sabemos que el asma es desde la infancia, pero esa asma es la alérgica. Hay un grupo de asma de inicio tardío en adultos que puede empezar a los 40 años, 45, etcétera. Y entonces esto se da particularmente en mujeres, ¿no? Presentan episodios de asma por primera vez en su vida en la vida adulta. Antes no lo tuvieron ni en la adolescencia ni en la infancia. No tienden a ser alérgicos y requieren altas dosis de corticosteroides inhalados para controlar su enfermedad. Es una característica de ellos. Hay un asma con limitación fija al flujo aéreo. ¿Qué quiere decir limitación fija? Una limitación que no se rompe, que usas tu inhalador y sigue medio cerrado. No hay una respuesta muy importante a eso. Por eso la limitación aérea es fija, no se mueve, ¿no? O sea, no mejora, no empeora, sino siempre está un poco mal, peor. Eso se da muchas veces, acá dice algunos pacientes que han tenido asma de larga data, o sea, por muchos años y no han tenido tratamientos adecuados. Han tenido tratamientos totalmente inadecuados y el asma, al provocar inflamación crónica, ha habido zonas de inflamación, curación, y al final desarrollan lo que se llama remodelación de la vía aérea. Un minuto, ¿ya? La remodelación de la vía aérea es que la vía aérea cambia, ya no es normal debido a tantos años de inflamación. Se hace más rígida porque hay más tejido conectivo, más fibras colágenas, la mucosa se engruesa, se hipertrofian glándulas, se hipertrofia músculo liso, etc. Entonces, ¿cuál es la consecuencia importantísima de esta remodelación de vía aérea? Que ya los inhaladores, el famoso salbutamol o beta agonistas de acción corta, no tienen la misma respuesta que 20 o 30 años atrás. Ya tiene que usar más disparos o simplemente usa 3, 2, 3, 4, pero ya se acostumbra a que no le abre del todo. Le abre un poco, pero no del todo. Entonces, este es un grupo de asmáticos, son fenotipos, ¿no? De asmáticos. Entonces, acá se dice, ¿no? Que piensa que se lleva a remodelación. Bueno, no, ya no tanto se piensa, ya se sabe que hay remodelación de la vía aérea en este tipo de asmáticos, ¿no? Y bueno, finalmente hay un grupo de asmáticos obesos que tienen características fisiológicas en común, tiene síntomas respiratorios predominantemente, pero con poca inflamación eosinofílica de la vía aérea, más son los cambios físicos producto del gran abdomen que tienen, la presión que ejerce sobre el diafragma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estos son fenotipos, les he puesto 5 creo, fenotipos de los más comunes, hay otros, pero para estos fines no necesitan más cosas, ¿no? Más se van a confundir que otra cosa. Bueno, el tratamiento es bien sencillo, el tratamiento, hay objetivos para este tratamiento, los objetivos son a largo plazo. Uno es alcanzar el control de la enfermedad. A cada rato repito esto, alcanzar el control. ¿Por qué ese es el objetivo? Porque al estar el asma controlada, el paciente hace su vida totalmente normal. Ya les he dicho, puede ser campeón olímpico. Hay muchos campeones olímpicos que son asmáticos y que tienen su enfermedad controlada. Entonces, alcanzar el control, pero no solo alcanzar el control, sino mantenerlo en el tiempo. Ese es uno de los principales objetivos. Y evidentemente, como en toda enfermedad crónica que se usa medicación a largo plazo, etcétera, hay que minimizar los riesgos a futuro de estos tratamientos, como dice acá, efecto adverso de tratamiento, y los riesgos de estas exacerbaciones
Ya les he dicho, el paciente puede morirse de una exacerbación, un ataque súbito, severo. Entonces, pues, hemos tenido pacientes que abren la ambulancia en la puerta y ya han fallecido, ¿no? Porque en Lima a usted le puede tomar unos 15, 20 minutos llegar a la emergencia de una clínica, de un hospital, por el tráfico, una serie de circunstancias. A veces no, los pacientes no aguantan, ¿no? El broncoespasmo es tan severo que los lleva a una hipoxemia severa y no pueden aguantar tantos minutos. Por eso es que el asmático debe hacer deporte. Sobre todo, pues tiene que estar controlado, ¿no? No va a hacer deporte cuando está mal, pero tiene que hacer deporte. ¿Para qué? Uno, para que mantenga un peso adecuado, ideal, su peso normal de acuerdo a su talla. Y dos, para que tenga potentes músculos respiratorios, de tal forma que si le da en cualquier momento de su vida un ataque severo, en la ambulancia puede durar más tiempo, si el ataque es muy severo puede durar, porque tiene músculos respiratorios que le permiten forzar en la entrada de aire, le permiten mantener algo de flujo de oxígeno entrando, y no tiene la barriga de los obesos que le presiona el diafragma y no lo deja respirar, muy por el contrario, tiene un diafragma muy bien formado, ¿no? Porque el ejercicio es un diafragma fuerte, y le permite, a pesar de que el bronquio esté cerrado, tratar de meter aire, como decía, a la mala, ¿no? Entonces, esa es una de las razones importantes por la cual todo asmático, cuando está controlado, debe hacer cualquier deporte, el que le encante, el que le guste, con el fin de mantener un peso adecuado y tener buenos músculos respiratorios para cualquier emergencia que se les puede presentar en cualquier momento, en cualquier momento. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso, pero el deporte, claro, el mejor es natación, pero puede ser cualquier deporte. El asmático tiene que estar cómodo con el deporte que hace, con el deporte que quiere hacer, ¿ya? No es obligatorio que sea natación, no es obligatorio. Cualquier deporte lo va a mantener en un peso adecuado y le va a tener los músculos respiratorios potentes, ¿no? Bueno, esos son los objetivos del tratamiento, ¿no? Alcanzar el control de la enfermedad, mantener ese control y minimizar los riesgos del tratamiento, de las exacerbaciones y de la posible remodelación de la vía aérea en aquellos casos que la enfermedad no ha sido adecuadamente manejada y tiene muchos años. Ahora, hay dos tipos nomás de medicaciones en asma. Los que controlan la enfermedad, por eso se llaman controladores, y los que alivian los síntomas, pues se llaman aliviadores. Bueno, cada uno tiene su función importante, ¿no? No porque simplemente uno que alivia no es importante. Sí es importante porque el controlador controla la enfermedad a través del tiempo. O sea, no es que yo ahorita empiezo a usar y ya mañana tengo mi enfermedad controlada. Si empiezo a usar un inhalador, un antiinflamatorio inhalado, van a pasar 2, 3, 4 semanas para poder controlar la enfermedad. Y los aliviadores, los calmantes, no porque son calmantes nomás no son importantes, porque al fin y al cabo, si se cierran los bronquios, los únicos que lo van a abrir son los broncodilatadores, probablemente los de acción corta, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no controlan la enfermedad, pero nos pueden salvar la vida de ataques severos, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene, como le digo, su función. Vamos viendo quiénes son los que controlan la enfermedad. Son medicamentos que si los síntomas de los asmáticos ya vienen de tumbo en tumbo, son diarios, son muy molestosos, estos medicamentos se usan en forma diaria. O sea, son medicamentos que son usados en forma diaria a largo plazo. ¿Cuánto es largo plazo? Por lo menos un año. Muchos asmáticos van a 2 años o 3, pero por lo menos uno. Puede ser entre 1 año y 2 años, ¿no? Si la enfermedad está controlada a buen tiempo, se le deja sin medicación ya al paciente y se espera nomás. Pueden pasar muchos años antes que regrese de nuevo la enfermedad o los síntomas, como que pueden pasar en algunos casos pocos meses y regresan. Y bueno, de nuevo se siguen ciclos de antiinflamatorios, ¿no? Inhalados. Bueno, estos medicamentos, a la cabeza están los glucocorticoides inhalados, o sea, los corticosteroides inhalados, ¿no? Y también dice y sistémicos, pero esto solo en caso de asmas muy severos, ¿no? Ahora vamos a ver un cuadrito de asmas muy, muy severos. Son los sistémicos. ¿Cuáles son los sistémicos? O sea, lo que se toma por vía oral, es que se absorbe en el estómago, pasa al intestino y de ahí pasa a todo el cuerpo, ¿no? O sea, las pastillas, la prednisona, dexametasona, etc., o los que se ponen parenteralmente, intramuscular, endovenoso, esos circulan por todo el cuerpo, por eso se llaman sistémicos.
Pero esos son usados solo en poquísimos casos, en los casos muy severos que no son ni más del 3% de casos, o 5, para algunos 5%. La mayoría responde bien a glucocorticoides inhalados. Ese es el tratamiento de elección para el asma. Evidentemente el glucocorticoides es los antiinflamatorios más potentes, ¿no? Por eso le dije que el asma se trata con antiinflamatorios, no con salbutamol. También tenemos otro antiinflamatorio. Una molécula inflamatoria es el leucotrieno. Tenemos una antileucotrieno, ¿no? Una molécula antiinflamatoria. Tenemos combinaciones de glucocorticoides inhalados, los de acá, con beta-2 agonistas de acción prolongada. El beta-2 agonista de acción corta es el salbutamol. Y de acción prolongada hay varios, ¿no? Salmeterol, formoterol, bilanterol, etcétera, hay varios. Entonces, pero les quiero explicar en este momento que hay dos formas de abrir un bronquio, de broncodilatar. O estimulo al simpático o bloqueo al parasimpático. Hay dos formas de broncodilatar, de abrir los bronquios. Estimulo al simpático, ¿cómo estimulo? Usando beta-agonistas, ¿no? Los beta-agonistas son estimulantes del simpático. O bloqueo al parasimpático. ¿Cuáles son los receptores de parasimpático? Los receptores muscarínicos o anticolinérgicos. Entonces yo tengo que usar, o colinérgico, perdón, tengo que usar un anticolinérgico o un antimuscarínico para poder abrir un bronquio, ¿no? O uso un beta-agonista, un estimulante del simpático, o uso un antagonista del parasimpático, o sea, un anticolinérgico o un antimuscarínico. El anticolinérgico de acción prolongada de elección es el tiotropio, Finalmente hay algunos medicamentos que son la anti-inmunoglobulina E, son anticuerpos monoclonales que ya han salido en nuestro medio hace algunos años, son muy caros y se reservan solo para el estadio final, cuando el asma no ha podido ser controlado con nada, solo se reserva en ese caso. Y después hay moléculas, anticuerpos monoclonales contra interleuquinas que participan en asma, contra interleuquina 4, 13, 5, 9, etc. Aquí he puesto dos. Hay una anti-interleuquina 5, es un anticuerpo monoclonal contra el receptor 5R, contra el receptor de la molécula de las interleuquinas. Las interleuquinas son moléculas que son producidas por los linfocitos, ¿no? Los linfocitos son los que orquestan la inflamación en la vía aérea. O sea, orquestan, no son los únicos, hay un montón de células, los eosinófilos, etc., pero los que orquestan todos son los linfocitos. ¿Ya? Y las moléculas que producen esos linfocitos son interleuquinas, ¿no? Bueno, también hay la anti-interleuquina 4, son anticuerpos monoclonales, ¿no? La mayoría. Bueno, vamos a ver otra diapositiva. Esto lo he puesto textualmente, ¿no? Esto se sabe en todo el mundo, ¿no? Los glucocorticoides inhalados son la medicación controladora más efectiva actualmente disponible, ¿ya? No hay más efectivo que eso, que un inhalador, que un antiinflamatorio inhalado. Dicho sea de paso, en nuestro medio solo hay tres antiinflamatorios inhalados: la beclometasona, la budesonida y la fluticasona. Solo hay tres, vuelvo a repetir: la beclometasona, la fluticasona y la budesonida. Y se pueden combinar con broncodilatadores de acción prolongada, ¿no? Se pueden combinar. Toma un poquito de agua, un ratito. Esto es textual, esto es así hace muchos años y sigue siendo así. Los glucocorticoides es el tratamiento más efectivo disponible, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son los que calman, los calmantes, los aliviadores? Bueno, son medicamentos que se usan en base a la necesidad, nomás cuando se me cierra, lo uso. Si no se me cierra, no lo uso. Entonces, por eso dice en base a la necesidad. Y actúan rápidamente para revertir el broncoespasmo y aliviar los síntomas. Claro que sí. Quien ha usado un salbutamol sabe que el salbutamol, que es un beta-agonista de acción corta, actúa ¿a cuánto? ¿Cuánto demora para actuar? Empezar a actuar. El salbutamol para empezar a actuar demora 2 minutos. A los 2 minutos empieza a actuar. Su efecto máximo es a los 15 minutos. No se olviden, ¿ya?
Entonces actúan muy rápido, alivian muy rápido, y son, como dice ahí, medicamentos en base a la necesidad, ¿no? Si no se necesita, no se usa. Hay gente que no usa meses, ¿no? Meses, ¿no? Yo uso mi salbutamol 2 veces al año, que es una vez al año. No necesito más, ¿no? Bueno, ya está. Entonces, estos son medicamentos aliviadores. Más o menos el símil podría ser así, ¿no? Una persona con infección urinaria que hace fiebre. Un aliviador, ¿qué sería? Darle un paracetamol para bajarle la fiebre. Pero la fiebre va a regresar mientras no use un antibiótico. El que va a curar o el que va a controlar la enfermedad, ¿quién es? El antibiótico. Algo así es acá. El que controla la enfermedad es el antiinflamatorio, el corticosteroide inhalado. Y el que calma nomás, calma los síntomas, pero después regresan, es el salbutamol. Hay gente que usa años, toda su vida casi solo salbutamol, nomás creyendo que eso es lo que, claro, como le calma, él cree que eso es lo que lo cura. Y no, y lo que hace finalmente va a ser remodelación de la vía aérea, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. O sea, el salbutamol es calmante, es un aliviador nomás. En la mayoría de pacientes necesitamos tratamientos que controlen la enfermedad, controladores, ¿no? Bueno, por ejemplo, uno de los medicamentos aliviadores puede ser este. Este es un broncodilatador, un beta agonista de acción prolongada, el formoterol. Dura 12 horas y ahora, en las últimas 2 décadas, 3 décadas, ha venido asociado, bueno, la marca de origen a un corticosteroide inhalado, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes, esto es ahora, en los últimos, el último GINA tiene más o menos 3 años, 4 años, 3 años. Entonces, este es el último cambio que se ha hecho en asma, ¿no? Aquí antes decía salbutamol, beta agonista de acción corta. Ahora han puesto un formoterol con un corticosteroide inhalado. El formoterol, porque de los de acción prolongada es el que más rápido actúa. Y le han agregado un antiinflamatorio como diciendo, mejor le damos cada vez que use su broncodilatador, que use también un dispositivo que arroje los dos, ¿no? Porque hay una serie de inhaladores que combinan dos cosas. Entonces mejor le damos que arroje de una vez el corticoide para que lo vaya controlando, ¿no? Entonces, bueno, es una razón válida, ¿no? Para usar este tipo de medicamentos, ¿no? Bueno, estos son los aliviadores, ¿no? No se olviden, el aliviador más común es el salbutamol, que es un estimulante del simpático, un beta agonista, ¿ya? A ver, sigamos. Bueno, aquí hay dosis que a veces sí se les dice en algún sitio usar dosis bajas, usar dosis medias, usar dosis altas. De los tres antiinflamatorios que hay en nuestro medio, nada más, le dije que era beclometasona, budesonida y fluticasona. Y estas son sus dosis baja, dosis media, dosis alta. Ojo que están en mcg, en microgramos. Por eso vienen microgránulos que contienen microdosis, ¿no? Dosis muy, muy poquitas, ¿no? La beclometasona no son miligramos, son microgramos, ¿ya? No se olviden. Entonces, una ventaja de los inhaladores, bueno, muy a pesar de que las mamás, sobre todo, creen que esto les va a drogar, que este aparatito inhalador es una cosa mala, ¿no? Muy por el contrario a eso, es uno de los mejores inventos que ha ayudado en este problema de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque permite administrar la medicina localmente, o sea, permite que la medicina llegue a los bronquios, local. O sea, no necesito medicina en mi uña, no necesito medicina en el hígado, no necesito medicina en el riñón, solo a los bronquios, nada más. Entonces, aspirando solo llega a los bronquios, no necesito medicina en otro lado. Al llegar directamente al lugar de acción, ya necesito microdosis, poquitas dosis, ya no uso 8 miligramos, 12 miligramos, no. Microdosis, ¿no? Y entonces disminuimos bastante la dosis de la medicina y los posibles efectos adversos. Usted sabe que toda medicina tiene efectos adversos, el rango de efectos adversos está entre 3, 4, 5%. ¿No? Entonces, bueno, aquí les he puesto las dosis bajas, medias, altas, ¿no? Pasemos a la siguiente. Aquí está lo que le decía, hay dos formas de abrir los bronquios, usando un beta agonista, o sea, un estimulante del simpático, usando un anticolinérgico, o sea, un bloqueador del parasimpático.
Entonces, los beta-agonistas de acción corta, se llaman SABA. Evidentemente está el salbutamol y el fenoterol. Ya no se usa mucho el fenoterol. ¿Por qué? Porque daba mucha taquicardia. Y algunos pacientes tenían una taquicardia de difícil manejo. Entonces ahora se usa el salbutamol. Los de acción prolongada, ¿cuánto dura? El salbutamol, su efecto de salbutamol, ¿cuánto dura? 4 horas nada más. Por eso es de acción corta, 4 horas. Los de acción prolongada, los beta-agonistas de acción prolongada, duran de 12 a 24 horas. Salmeterol fue el primero que salió al mercado, salmeterol. De ahí salió formoterol, de ahí salió, estos dos casi han salido juntos, bilanterol con indacaterol. Incluso el indacaterol se puede dar una sola vez al día, ¿no? Para que vean cómo se ha ido avanzando en todo esto, ¿no? Bueno, y hay otra forma de abrir los bronquios, dar un bloquear el parasimpático, ¿no? O lo que llamamos los receptores del sistema parasimpático son receptores muscarínicos o colinérgicos. Entonces, ¿qué usamos? Un antimuscarínico o un anticolinérgico. El anticolinérgico de acción corta, más comúnmente usado, es el bromuro de hipatropio. Aquí están las iniciales, ¿no? Antimuscarínico de acción corta. Está en inglés, ¿no? Bueno, y este es de acción corta. ¿Cuánto dura su efecto? Su efecto dura de 6 a 8 horas. Se puede administrar cada 6 horas, cada 8 horas. Y también tenemos los de acción prolongada, los LAMA, ¿no? Antimuscarínico de acción prolongada. Tenemos el tiotropio, el más usado en todo el mundo, y el licopirronio, que es una molécula relativamente nueva en nuestro medio, sobre todo, ¿ya? Entonces no se olviden que hay dos formas de abrir los bronquios, estimulando al simpático y bloqueando al parasimpático. Ya. Esta diapositiva es interesante porque nos dice que en el tratamiento, la primera parte, por ejemplo, color celeste es evaluar al paciente, ¿no? Y para evaluar al paciente, ¿qué hacemos en una evaluación, digamos, inicial? Tratamos de diagnosticar, confirmar el diagnóstico, vemos los síntomas del paciente, qué cosas, los riesgos que puedan ser modificables para ayudarle a control de riesgo, ¿no? Vemos si tiene comorbilidades que podrían empeorar el asma, si tiene buena técnica inhalatoria si se adhiere al tratamiento, si es un paciente que cumple diariamente con el tratamiento, y finalmente tenemos objetivos del paciente y de la familia, ¿no? Entonces, en esta evaluación, evaluamos todo eso. Si hay que hacer algún ajuste, lo hacemos. Si hay que hacer ajustes de tratamiento, si hay que hacer estrategias, ¿no? Etcétera, etcétera. Y después eso se reevalúa con los controles, ¿no? En los controles uno ve si todo lo que ha hecho acá está resultando en forma positiva o no. Entonces eso no se olviden. Este círculo es importante. Evaluación adecuada, medidas de ajuste para lo que no está bien evaluado, ya ajuste final se puede decir, ¿no? Y este ajuste, igualito, el control, tienen que seguir yendo a controles para estar constantemente en este círculo, ¿no? Evaluación, etcétera. Entonces, la única forma de conocer, de controlar a un asmático es que tenga controles. Si es un paciente que va 2 veces al año y de ahí se desaparece, difícilmente vamos a controlar sus síntomas. Muy difícil. Bueno. Bueno, aquí les he puesto algunas abreviaturas para que entiendan los consensos, ¿no? Las guías. Esto es corticosteroides inhalados, está en inglés. Esto es corticosteroides orales, o sea, la prednisona, prednisolona, dexametasona, etc. Beta agonistas de acción corta, beta agonistas de acción larga. Esto es antileucotrienos, ¿no? O un antagonista del receptor de los leucotrienos. Los leucotrienos son moléculas inflamatorias. Entonces, un antiinflamatorio es un antileucotrieno. Y bueno, también hay pero esto no hay acá, ¿no? Es en Estados Unidos. Inmunoterapia sublingual contra ácaros del polvo de caza, ¿no? Eso son unas iniciales para que a la hora que ahora pasemos a alguna diapositiva, de repente se van a encontrar con algunas iniciales y ya les sirve de esquema, ¿no? Bueno, este cuadro, aquí está el círculo de evaluación, ajuste, reevaluación, etcétera, constante, ¿no? Y entonces aquí hay, este es el tratamiento como un resumen, ¿no? El tratamiento que vamos a ir viendo después
en unas diapositivas, esto está en inglés, ¿no? Bueno, como está bonito, colores, paso uno, da una visión general, ¿no? Pero después vamos a ir disgregando esto para ver algunos casos de cómo se aplica esto, ¿no? Miren, hacia la izquierda, acá en este lado, dice, aquí tratamiento aliviador y tratamiento controlador. Lo que estamos hablando, ¿no? Que hay medicinas que controlan y hay la que calman, generalmente los beta agonistas, ¿no? De acción corta. Aquí antes a la cabeza estaba el SABA, el salbutamol, pero ahora lo han puesto atrás de esta combinación. Ahora, esta combinación es la preferida, aliviador preferido es esta combinación. Aquí sí nos vamos a pelear porque yo tengo, dije, esto lo hacen los consensos, el GINA. Bueno, ahí hay un montón de influencias, de transnacionales, de todo tipo, ¿eh? Pero si comparan costos de esto contra esto, uff, es una barbaridad. Entonces acá lo han dejado en segundo lugar al beta agonista de acción corta, que es el salbutamol. ¿Cuánto vale un cartucho de salbutamol en el hospital? 8 soles. Esta combinación no hay en genérico, no existe, esto se marca. Esta combinación no baja de 100 soles, el inhalador, el cartucho. Esta es una combinación de formoterol, que es un broncodilatador de acción prolongada que actúa muy rápido, por eso es un símil, digamos, ¿no? Si este actúa a los 2 minutos, este está actuando a los 5 minutos, empieza a actuar, o sea, actúa rápido. Y lo mezclan con un corticoide inhalado, como diciendo, como la gente es difícil que use corticoide inhalado, bueno, que use su antiinflamatorio junto con, cada vez que usa su aliviador, que vaya ahí metido pues el antiinflamatorio, y por eso que lo han mezclado. Bueno, esto hay gente a favor, hay gente en contra, pero al fin y al cabo consenso sirve para exámenes, sirve para todas esas cosas, ¿no? Entonces el tratamiento aliviador por muchos años ha sido un beta agonista de acción corta, que es un salbutamol, y ahora está de segundón, ¿no? Está como dice, ahora primero lo han puesto a esta combinación, un corticosteroide inhalado a dosis bajas combinado con formoterol, ¿no? Eso está claro, ¿ya? Y eso se da en todos los pasos, porque para aliviar es igual que tenga paso 1 o paso 5, para aliviar es lo mismo, tengo que usar lo mismo, ¿no? Ahora ya el tratamiento controlador varía desde paso 1 hasta paso 5, va de menos, de cosas muy suaves a cosas cada vez más suaves, más fuertes, perdón. Entonces, por ejemplo, acá en un paso 1 inicial, puedo usar una dosis baja de, ¿no? Este mismo aliviador lo puedo usar acá, como un antiinflamatorio. Como tiene antiinflamatorio, lo puedo usar. Sin embargo, en la medida que aumentan ya los pasos, por ejemplo, este paso 3, ya este corticosteroide inhalado ya no está combinado con formoterol, sino está combinado con beta agonista, perdón, está combinado con beta agonista de acción prolongada, como este de acá, está acá, dosis baja de esto, pero ya esto es todos los días, ya no es a demanda, porque este es a demanda. Aquí en inglés dice as needed, que es como sea necesario, cuando sea necesario, solo cuando se le cierra. Ya en este paso 3 es todos los días, dosis de, y esto se usa cada 12 horas, todos los días, 1 año a 2 años, ¿no? Promedio, ¿no? Y si seguimos avanzando, ya no es dosis baja de glucocorticoides, sino dosis media ya. No es dosis baja, sino dosis media. A eso siempre se le agrega un beta agonista de acción, ¿no? De acción larga. Y ya en el paso 5, esto ya no es suficiente y además usted puede usar, acá dice, puede usar corticosteroides sistémicos por vía oral acá, ¿no? O sea, la prednisona, prednisolona. En este paso 5 es para los casos muy severos ya, ¿no? Entonces, doctor, ¿y qué? ¿Va a usar varios meses prednisona por vía oral? ¿Le va a fregar, le va a dar corticoide, le va a fregar el eje, le va a descalcificar los huesos, le va a dar hipertensión arterial, le va a subir la glucosa? Todo lo que quieras, pero a veces es lo único que puede salvar al paciente, que está con un asma severo y que cada mes o cada 2 meses hace ataques severos de asma y para en la emergencia, y en uno de esos ataques se va a morir si es que no se controla su enfermedad. Bueno, como había eso y había, ustedes saben los efectos a largo plazo de los corticoides, porque ya les digo, esto es varios meses, 1 año. Entonces, pero cuando se usa corticoides se usa hasta 6 meses, ¿no? Pero de todas maneras es un montón de tiempo. Y sí, hay que advertirle al paciente que va a tener su Cushing, su cara en media luna, todo. Pero es un grupo pequeño, como le digo, 3% de asmáticos, ¿no? Y aquí también ya están
todos los anticuerpos monoclonales contra la IgE, que es un anticuerpo monoclonal, entre comillas, contra la alergia, y están los anticuerpos monoclonales contra una serie de moléculas que lo producen los linfocitos, de una serie de interleuquinas, ¿no? La 4, la 13, la 9, la 5, ¿no? Eso va a ser el tratamiento a futuro, lo que le llaman el tratamiento biológico, ¿no? Que empezó con cáncer, después las enfermedades reumatológicas, y así se va expandiendo, ¿no? Los anticuerpos monoclonales. Ahora vamos a ver por qué anticuerpos monoclonales con determinadas interleuquinas, porque si le doy prednisona o prednisolona, eso le barre toda la, ¿cómo le puedo decir? Abarca todos los procesos inflamatorios, desde arriba bloquea. En cambio, bloquear un anticuerpo, pues una interleuquina con anticuerpo monoclonal es ser muy selectivo, ¿no? Ser selectivo, voy a bloquear esta, la 4, la 13. Y así a veces mejoran mucho los pacientes. Pero este es el último paso. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos monoclonales son costosísimos. Y a veces, muchas veces, lo que hay que hacer es mandar al paciente al psicólogo o quitar al perro de la casa, cosas tan simples como esa que a veces el médico, o quitar un reflujo gastroesofágico, cosa que los médicos a veces de flojera, no, mejor vamos a usar esto. Y dicho sea de paso, a veces incluso por usar estas cosas se reciben premios, cosas como esa de los laboratorios, como este es tan costoso. Entonces, esto solo me lo usan en casos muy, muy severos, donde ya falló todo y donde la intervención no farmacológica se ha llevado a cabo y también ha fallado. El paciente está con terapia psicológica, está con todo y todo ha fallado. Bueno, ese es el último de los casos. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver ahora mejor en las siguientes diapositivas con algunos ejemplos, ¿no? Bueno, de una vez que uno usa un glucocorticoide inhalado y controla la enfermedad, después que la ha controlado, comienza a bajar la dosis poco a poco del glucocorticoide inhalado. ¿Con qué objetivo? Finalmente con el objetivo de controlar la enfermedad con la menor dosis posible de glucocorticoide inhalado. Repito, ¿no? Uno comienza, después que ha controlado la enfermedad, comienza a bajar la dosis del antiinflamatorio inhalado para controlar la enfermedad con la menor concentración de glucocorticoide inhalado, ¿ya? Vamos a seguir. ¿Eso cómo se hace? Se va bajando la dosis. ¿Cada qué tiempo? Por lo menos 3 meses. Antes de 3 meses no puede bajar la dosis de glucocorticoide. Mínimo 3 para ir bajando poco a poco, ¿no? Listo. Factores de riesgo para una exacerbación son sencillos, es cuestión tan descritos. Un factor de riesgo es tener el asma que no está controlado, o sea, síntomas de asma no controlado. Ese es el principal factor de riesgo, que su asma no esté controlado y a cada rato da exacerbación. Ese asma. Uso excesivo de beta agonista de acción corta, de salbutamol, ¿no? El uso excesivo se ha asociado con muerte incluso, ¿no? Porque la gente ya se vuelve dependiente, cada vez quiere usar más, se disparan con dosis ellos que no, el médico no ha indicado esa dosis, sino que ellos se van aumentando poco a poco más dosis, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el uso excesivo de SABA? Cuando es más de un caníster, el caníster es el tubito ese que tiene, generalmente los caníster tienen 200 dosis como promedio, ¿no? Entonces, más de eso es un uso excesivo, ¿no? Uso inadecuado o no prescrito, o sea que el paciente solo se lo compró, se lo consiguió, o pobre adherencia de técnica inhalatoria. Uso inadecuado o no prescrito ¿de qué? De corticosteroide inhalado. De corticosteroide inhalado. No se olviden, son 3, beclometasona, budesonida, fluticasona, cualquiera de ellos, ¿no? Uso inadecuado o no prescrito, o sea que el paciente se ha disparado su dosis por su cuenta, ¿no? Y pobre adherencia, ¿no? Pobre adherencia es que no cumple con el tratamiento, o sea, un día, 2 días se pasa sin tratamiento, después se acuerda, ¿sí, no? O tiene una técnica inhalatoria inadecuada, no aspira bien, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cositas se van viendo, son factores de riesgo para una exacerbación. Si el BF1 está debajo del 60%, eso también es un factor de riesgo para una exacerbación. Elevada reversibilidad también, factor de riesgo. Y bueno, los problemas psicológicos y socioeconómicos son a la cabeza, pues, ¿no? O sea, cuando hay graves problemas de este tipo, socioeconómicos, psicológicos, psiquiátricos, etcétera, el paciente está totalmente inestable, ¿no? Entonces, ese es un factor de riesgo para las exacerbaciones. Lo siguiente. Igual, otros factores de riesgo para exacerbación: tabaco, alergenos, comorbilidades, obesidad, rinosinusitis, alergias, etcétera.
que tengas muchos eosinófilos en sangre o en esputo, ¿no? Eosinofilia sanguínea en esputo. El óxido nítrico exhalado, la fracción de óxido nítrico exhalada elevada, ¿no? Eso es una prueba que se hace en asmáticos, ¿no? Exacerbaciones de riesgo para exacerbación, muchas veces es el embarazo un factor de riesgo para el asma, otras no, otras al revés, durante el embarazo mejoran del asma, pero hay otro gran grupo que empeora, ¿no? Que alguna vez hubiese estado en una unidad de cuidados intensivos por asma, también es otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo, una o más exacerbaciones severas en los últimos 12 meses. Todos esos son factores de riesgo para una exacerbación, no se olvide. Son cuadritos que les he sacado porque son importantes, ¿no? Ahora, opciones de tratamiento. Esto es, por ejemplo, siguiendo ese cuadro grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene síntomas de asma o necesidad de usar un beta agonista de acción corta, menos de 2 veces al mes, ¿no? O sea, síntomas de asma menos de 2 veces al mes. Menos de 2 veces, ¿qué es? Una o ninguna, pues, ¿no? Una o ninguna, ¿no? Y que no tenga despertares nocturnos debido a asma, ¿no? En el último mes. Y que no tenga factores de riesgo para exacerbación, esos factores de riesgo que hemos dicho. Además, que no tenga ninguna exacerbación en el último año. Hay mucha gente que está dentro de este grupo. Tratamiento, no se usa tratamiento controlador, solo aliviador nada más. O sea que cuando te da tu broncoespasmo, usa tu salbutamol nada más. Porque ya me di cuenta, ¿no? Su síntoma es muy, muy poco, una vez al mes, porque menos de 2 veces al mes es una vez, pues, o una o ninguna, ¿no? Y después todo lo demás está controlado, no se despierta, no hay factores de riesgo, no hay nada, entonces no necesito usar controlador. En cambio acá probablemente sí, ¿no? Dice síntomas de asma infrecuentes, pero con uno o más factores de riesgo para exacerbación. Eso ya lo hace diferente, ¿no? Por ejemplo, un factor de riesgo para exacerbación es función pulmonar baja o exacerbación que haya requerido corticosteroides orales, ¿no? Perdón. Me salté. Acá estoy. Acá. O haya requerido corticosteroides orales el último año, o haber estado en cuidados intensivos por asma, ¿no? Entonces, ¿este paciente qué necesita? Sí necesita un tratamiento controlador con corticosteroides inhalados a baja dosis. Yo les hice un cuadrito de los 3 antiinflamatorios, corticosteroides inhalados, y donde decía dosis baja, dosis media y dosis alta, ¿no? Entonces, esto es a dosis baja. Muy bien, sigamos. Otro ejemplo. Acá, síntomas de asma o necesidad para usar beta agonista de acción corta entre 2 veces al mes y 2 veces por semana, o despertares nocturnos de asma 1 o más veces al mes, ¿no? Entonces, ¿tratamiento qué cosa es? Es corticosteroides inhalados a baja dosis. Si los síntomas de asma o necesidad para usar un beta agonista de acción corta, o sea, rescate, más de 2 veces por semana, ¿cuál es el tratamiento? Ojo, más de 2 veces por semana. El tratamiento es corticosteroides inhalados a baja dosis u otras opciones menos efectivas podrían ser tanto teofilina como antileucotrienos, ¿no? Son elecciones, ¿no? Por ejemplo, acá, este ya está acá, síntomas de asma, ¿por qué no baja esto? Ahí no. Síntomas de asma molestos la mayoría de los días, o sea, casi todos los días, o despertares por asma en la noche, ¿no? 1 o más veces por semana, especialmente si existe algún factor de riesgo. Entonces la dosis del corticosteroide va aumentando, ¿no? Puede usar dosis media o dosis alta, o uso de una combinación del corticosteroide inhalado más un beta agonista de acción prolongada, a dosis baja, dicen, ¿no? Otro ejemplo, o sea, vamos de menos síntomas a más, ¿no? Más o menos cómo se escoge de acuerdo al cuadrito ese, ¿no? Una forma, por ejemplo, es si la presentación inicial de asma, si la primera vez que tuvo asma, es con un asma severa, no controlada, o con una exacerbación muy aguda. Si eso ocurre así, hay que usar curso corto de corticosteroides orales. O sea, ¿cuál es el corticosteroide oral? La prednisona. En asma es lo más usado, prednisona. Un curso corto, ¿cuánto es? 5 días, 6 días, nada más, ¿no? Algunos usan 4 días, ¿no?
junto con inicio controlador regular. Tienen que iniciar su control regular, puede ser un corticosteroide de altas dosis o una mezcla, ¿no? Corticosteroide con lava a dosis moderada. Bueno, esos son unos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos de tratamiento. Ahora, hay unos factores, ¿esto por qué se ha agrandado? Perdón. Hay unos factores que tienen que ver, factores que llevan al incumplimiento de tratamiento con asma. Aquí están factores relacionados con la medicación y factores no relacionados con la medicación. Aquí esto lo leen, es importante que sepan esto. Entonces, por ejemplo, dice, no comprende, el paciente no sabe cuándo es un tratamiento aliviador, cuándo es un controlador, ni la importancia de cada uno. Eso hay que explicarle, el médico tiene que tomar su tiempo. En relación a factores que están relacionados con la medicina, ¿no? Regímenes de tratamiento complicados, ¿no? Regímenes complicados. Por ejemplo, si yo le doy 2, 3, 4 inhaladores, si puedo darle mezclados en uno, hay mezcla de inhaladores. Los inhaladores pueden mezclar, por ejemplo, bromuro y patropio con salbutamol. Si puedo darle mezcla, 2 en uno, más práctico, ¿no? Puedo mezclar un antiinflamatorio, un corticosteroide inhalado con un beta agonista. O sea, eso, simplificar el tratamiento. Bueno, la dificultad de los niños pequeños en parte se resuelve con paciencia, con el uso de espaciadores, aerocámaras, ¿no? Puede haber dificultad en el uso de esos inhaladores en personas de edad, porque tienen artrosis, etcétera, en la mano, no pueden coordinar bien. Factores que no están relacionados a la medicación, mucha gente niega su enfermedad, no quiere reconocer que tiene asma. Bueno, eso hay que conversar con el paciente, si no hay que hacer citas en psicología, etcétera. Si no comprenden el plan de tratamiento, falta de supervisión de puede haber niños que solitos se usan y disparan y los padres no controlan eso. Bueno, una serie de factores, ¿no? Hay incluso otro cuadrito que tiene que ver con eso, ¿no? Aquí está. Entonces, aquí siguen, ¿no? Uno de los efectos por los cuales se incumple puede ser los efectos adversos, pero es el miedo a los efectos adversos más que todo, ¿no? O a la adicción, porque los efectos adversos son muy pocos. Solo claro, si cada uno se manda con sus dosis no recomendadas, ahí sí, pues, ¿no? Pueden tener hongos en cavidad oral, puede haber algunas, si usan mucho antiinflamatorio, predisposición para neumonía, etcétera. Pero normalmente a dosis recomendadas por los médicos, no, eso no sucede. Bueno, y así hay una serie, el costo puede ser en algunos casos, pero en la mayoría de casos no, porque por ejemplo una beclometasona en el hospital vale 12 soles, ¿no? Bueno, claro que los casos severos no van a aliviar con beclometasona, ¿no? Pero bueno, serán los casos más severos, ¿no? Bueno, después las otras cosas son cosas, ¿no? Lógicas, ¿no? Acá esto puede ser importante, que la familia no colabore con el tratamiento, por ejemplo, donde hay un niño con asma, ¿no? A veces los hermanos mayores o la mamá no quiere dejar el gato y el gato sigue dentro de la casa y el gato se pasea por toda la casa. El papá no quiere dejar de fumar, a veces incluso fuma dentro de la casa. En fin, son cosas ya que hay que controlar, ¿no? Pero influyen mucho, lean eso porque influye mucho en cuando no se puede controlar el asma. Bueno, ¿cómo el evitar el contacto con alergenos? Los ácaros, hay una serie de recomendaciones, esto lo lean, es importante tratar de disminuir la concentración de ácaros en la casa, lo más importante es la ventilación, que entre luz solar y la limpieza constante, ¿no? Y bueno, las otras cosas que están ahí, ¿no? Igual los animales, ¿no? No podemos tener animales en casa, sobre todo si se controla la enfermedad, bueno, una mascota que no la agarre mucho, ya, bueno, ya está controlada la enfermedad, no podemos decir nada, ¿no? Pero si la enfermedad no se controla y está ese factor, hay que tratar de, no sé, pues llevarlo donde un familiar, no le voy a decir que lo eliminen, ¿no? Pero tratar de hacer algo para corregir eso, ¿ya? Bueno, seguimos en cuanto a manejo, ¿no? Evitar el contacto con humo de tabaco, bueno, eso ya sabemos, hay que estar lejos de personas que fumen, no hay que ser un fumador pasivo, ¿no? Animales en la casa, las cucarachas se ha demostrado que tienen una proteína en su caparazón que ocasiona mucha hiperreactividad, en fin, bueno, hay que tener limpieza, ¿no? Hay que matar esas cucarachas, hay que limpiar la cocina cada cierto tiempo, etc. El polen, ¿no? El polen es a veces
por mejor clima me preguntan, doctor, ¿puedo llevar a mi hijito para que mejore a Chosica el fin de semana, a Chaclacayo? Claro, llévenlo. Lo lleva y el día lunes viene hasta las patas, viene peor. Entonces, doctor, vino peor. Ah, ¿qué cosa hay que no hay en Lima, en Chaclacayo, Chosica? Pasto, árboles, polen. O sea, quiere decir que el niño era alérgico al polen, ¿no? Hay que tener cuidado con eso para evitar recomendaciones inadecuadas y contaminantes del aire doméstico, ¿no? O sea, si hay estufa, chimeneas. Bueno, a veces en casa las mamás ponen olor a todo, ¿no? O sea, si cosas que cuelgan, que huelen, en el baño hay cosas que huelen, limpian el piso con olor, todo, desde el niño hasta que se muere de broncoespasmo y están usando olor, ¿no? Y entonces ahí a veces hay disputas hasta con el esposo, ¿no? ¿Por qué usa tanto olor? Bueno, eso ya a veces linda con la parte psicológica, ¿no? Yo varias veces he preguntado, me dicen, no, pues es que tiene que estar limpia la casa, pues basta que esté limpio, pues no es necesario que huele, ¿no? Que haya tantas cosas que huelan, conectan cosas eléctricas para dar olor, todas esas cosas, eso no puede haber, ¿eh? En una casa con un niño o una persona que es asmática, eso no puede haber. Bueno, esto es una de las formas de controlar las infecciones virales que son las vacunas, ¿no? Entonces la vacuna contra influenza es anual, ¿no? Hay que vacunarse contra influenza, los asmáticos que son sobre todo que tienen mucha hiperreactividad, eso es, la vacuna contra influenza es importantísima, ¿no? Bueno, aparte de seguir su tratamiento, etcétera, ¿no? La actividad física, ya dijimos, ¿no? Pero tiene que estar controlado, ¿no? Yo no lo voy a mandar a hacer ejercicio si está tosiendo, con la flema, con broncoespasmo, no. El paciente tiene que estar, me puede demorar pues 2, 3, 4 meses en controlar la enfermedad, pero al fin y al cabo lo voy a controlar. Recién ahí me hace deporte, cuando está controlado, ¿no? Y ya sabemos para qué es importante en un asmático el deporte, hemos conversado ya de eso, ¿no? Bueno, siempre antes de hacer deporte hay que entrenar para recalentar la vía aérea, etcétera. Son cosas ya de detalle, ¿no? Aquí hay una serie de cuadros, pero que no es para que se aprendan, sino para que vean. En este caso, miren, por ejemplo, hay inhalador, hay discus, hay turbohaler. Ustedes se preguntarán, doctor, ¿y qué estas cosas? ¿Qué estos juguetes? ¿Qué son? Es que al comienzo solo había inhalador. El inhalador en Estados Unidos, en la literatura, ustedes van a encontrar como dispositivo MDI. El dispositivo MDI es inhalador de dosis medida, inhalador de dosis fija. MDI. Pero después, por el problema de la capa de ozono, porque estos tenían agentes nocivos, los propelentes eran fluorocarbonados y los fluorocarbonados destruían la capa de ozono. Esto hace más o menos como 20 años, los gobiernos, todos le dijeron a las transnacionales, o me cambias de esos compuestos a otros compuestos, y en algunos casos mantuvieron el inhalador y cambiaron a compuestos que no hacían daño a la capa de ozono, y en muchos otros casos crearon el polvo seco y una serie de dispositivos para liberar el polvo seco. Es un polvo microgranulado que no se siente nada en la garganta, no vayan a pensar que ustedes aspiran y sienten un polvo, ¿no? No, y esos son pues los discos, los turbujales, una serie de dispositivos, ¿no? Que son unas capsulitas que de fuera se pinchan, se aprieta un dispositivo, se hace huequito y se aspira, etcétera, una serie de medidas como juguetes, ¿no? Pero la idea de esta diapositiva no es que se aprendan estos números, no, nada más. Ahora, estos dos son antiinflamatorios que antes habían acá y ahora no hay, pero sí hay en el hemisferio norte. La flunisolida y la triancinolona son antiinflamatorios para asma que hay en el hemisferio norte, ¿ya? Bueno, pero acá no hay, acá hay solo los tres que hace rato. Los antileucotrienos, antes había Safirlucas, Pranlucas, pero ahora es solo Montelucas, uno solo. El nombre original es Singulair. Esto, le voy a decir que esto a veces, el antileucotrieno básicamente se usa en dos formas. O solo para casos leves, digamos, ahí está la indicación en ese cuadrito, solo para casos leves. O sea, una pastita al día ya no usa ese inhalador, no, son casos leves. O se usa para casos más avanzados para tratar de bajar la dosis de broncodilatador y de antiinflamatorio inhalado, ¿no? Entonces, para eso se usan dos formas. En casos leves, solo controla la enfermedad. Y en casos severos, solo no es suficiente, no va a controlar, pero se usa para disminuir dosis de glucocorticosteroides inhalados y broncodilatadores inhalados. Las tabletitas de 10 miligramos son para adultos, son deglutibles para tragar, y las de 5 y 4 miligramos son tabletas masticables.
Las de 5 miligramos, unas tabletas masticables riquísimas para niños. El niño les adora cuando le recetan estas tabletas. El mejor caramelo de fresa que puede haber. Es un riquísimo. Bueno, pasando a otro tema. Siguiente diapositiva. Ya vamos a acabar. Esto es para qué, para que se aprendan, no, esto es nada más para dos cosas. Miren, aquí están igual, inhalador, discos, todo, pero esto es para que vean la dosis, bueno, desde arriba. Miren, esta es la dosis, aquí es una combinación, esta marca es una combinación. El Ceretide, por ejemplo, es una marca que combina la fluticasona con el salmeterol. La fluticasona es el antiinflamatorio, o sea, el principal, ¿no? Y miren, hay desde 50 microgramos, desde 50 hasta 500 microgramos. O sea, tienen toda esa posibilidad de usar diferentes concentraciones, ¿no? Estas cosas las usan hasta en recién nacidos, ¿ya? Estos antiinflamatorios. Entonces, esa es la idea que quiero que tengan, que el corticoide inhalado, para que ustedes dispongan para si es un niño muy pequeño o si el asma es muy suave, qué sé yo, desde 50 microgramos hasta 500, ¿ya? Ese es el objetivo de esta diapositiva, no para otra cosa. Y para que vean que aquí hay otra marca, Symbicort, que mezcla el otro antiinflamatorio budesonida con el otro broncodilatador de acción prolongada. Listo. Ahora vamos a ver. Esto de acá tiene que ver con... Esto es sencillo. Este TH es linfocitos T helper. En la médula ósea, el linfocitos T helper, de acuerdo a lo que lo estimule, que pueden ser estas de acá, células NK, presentadores de antígeno, etc., pasa de TH0 a TH1 o de TH0 a TH2. Entonces, el TH1 debe estar en equilibrio con TH2. Cuando pesa más el TH1, generalmente son zonas pobres que hay muchas infecciones. Estas interleuquinas son moléculas liberadas por el linfocito, pero para luchar contra las infecciones, interferón gamma, etc. Y estas de acá, cuando hay un desbalance a favor de de TH2, estos linfocitos producen más interleuquina 4, 5, 9, que están en relación a enfermedades alérgicas, a enfermedades como asma, etc., ¿no? Entonces, esto es linfocitos T, el que dirige todo. Esta es una diapositiva donde está el TH1, TH2. El TH1 está relacionado a infecciones, PPD, por ejemplo, tuberculosis, ahí dice infecciones respiratorias. Todas las moléculas, las interleuquinas que produce el TH1 están destinadas a combatir infecciones y las moléculas que produce el TH2 están destinadas a la parte de enfermedades alérgicas, ¿no? Eczema, asma, rinitis, atopia, etcétera, todo lo que es alergia. Este es un dibujo donde está acá un linfocito, ¿no? Y acá están los anticuerpos monoclonales contra las diferentes interleuquinas, ¿no? Interleuquina 4, interleuquina 13, inmunoglobulina E, que es de alergia, etcétera. Y hay una serie de sustancias que bloquean la función del linfocito, que también se pueden usar en asma, probablemente en futuro, ¿no? Entonces, estos son una serie de medicaciones que bloquean la función del linfocito y los otros son anticuerpos monoclonales contra las diferentes interleuquinas que producen los linfocitos, ¿no? Bueno, esto es lo mismo que hemos hablado, las interleuquinas, los anticuerpos monoclonales. Hay unos factores de riesgo para malos resultados de asma, ¿no? Esto ya en algo lo hemos comentado, esto lo voy a pasar. Factores de riesgo para malos resultados de asma, lo leen. Hay una parte nada más de la asma aguda que quiero revisar, son 5 minutos antes de acabar. Factores de riesgo para malos resultados. Exacerbaciones de asma. Lo que hemos visto anteriormente es el manejo de un asma, como se puede decir, estable, no de una exacerbación, no de una crisis. ¿Cómo se maneja una crisis de asma? Eso sí lo van a manejar. Eso de asma estable, eso probablemente lo manejan los neumólogos en consultorio. Ustedes nunca, si no van a ser neumólogos, probablemente no van a manejar eso. Pero ¿qué es lo que van a manejar de internos? Van a manejar esto, las crisis de asma. De internos, sea la especialidad que sea, van a estar, y en Lima, en su interno van a haber un montón de crisis de asma. Entonces, la primera evaluación, cuando viene un paciente por crisis de asma, la primera evaluación surge esto,
confirmar que es asma, rápidamente, ¿no? Examinan, hay sibilantes, confirman los sibilantes, un cuadro, un síndrome obstructivo de vía aérea, al papá, a la mamá o al paciente se le pregunta 2, 3 cosas, sí, soy asmático, uso esto, ya está confirmado el asma, porque no vaya a ser otra cosa, no vaya a ser, no todo paciente que viene ahogándose es asma, ¿no? Puede ser una insuficiencia cardíaca, puede ser una aspiración, muchas cosas, ¿no? Y uno está confundido, hasta ataque de nervios puede ser, un síndrome conversivo, etcétera, ¿no? Después se pregunta si tiene factores de riesgo relacionados a muerte, que se han descrito anteriormente, y después se evalúa la severidad. Sobre todo lo importante acá es evaluar la severidad, ¿no? Entonces, para evaluar la severidad, la siguiente diapositiva, que es la penúltima, creo. Estos son pacientes que tienen antecedentes que están relacionados a muerte, antecedentes con asma relacionados a, por ejemplo, ¿no? Que alguna vez han requerido intubación, que han estado con ventilación mecánica, se han estado hospitalizados el último año, son factores de ese tipo, ¿no? Si no usan ningún corticoide inhalado, ¿no? O que tiene pobre adherencia, o lo usa mal, etcétera, ¿no? Que tiene sobreuso de beta agonistas de acción corta, como el salbutamol, son factores que están relacionados pues a posibilidad de muerte, que tiene comorbilidades, ahí están descritas, ¿no? Bueno, ¿cómo evalúa una exacerbación? La exacerbación se evalúa si es severa o si es si no lo es. O sea, leve, moderada está en un rubro y severa en otro rubro. Yo le he puesto severa porque esto es lo que llega a los hospitales, más que todo. Las leves moderadas llegan a atención primaria. Pero aquí yo voy a hacer la comparación rápida. Exacerbación severa, ¿cuál es? El paciente cuando habla solo puede hablar por palabras, separado, no habla con frases. Le falta el aire para hablar por frases, solo palabras. En cambio, en la exacerbación leve, moderada, sí le salen frases, puede hablar en frases. Acá se sienta encorvado hacia adelante. En el leve moderado está sentado, prefiere estar sentado que echado, ¿no? Pero aquí encorvado hacia adelante, ¿por qué? Porque en esa posición usa mejor los músculos accesorios de la respiración. O sea, los que ayudan al diafragma, porque aquí hay una insuficiencia respiratoria importante. El paciente aquí en la severa está agitado, en la leve moderada no está agitado. Aquí la frecuencia respiratoria es mayor a 30, en la leve moderada tiene taquimia, pero no llega a 30, es menor de 30, está entre 20 y 29, ¿no? Aquí hay utilización de músculos accesorios, o sea, hay tirajes. En la otra, en la leve moderada, no hay utilización de músculos accesorios. La frecuencia cardíaca es mayor a 120, en la leve moderada es entre 100 y 120. La saturación es menor de 90, en el otro leve moderada es de 90 a 95. Y el PEF, el flujo expiratorio pico, aquí es menos del 50%, y acá en el otro, en el leve moderada, el PEF es más del 50%. O sea, sabemos esto y lo descartamos lo otro por lo que acabo de comentar nada más. Entonces, este es un paciente así con una exacerbación, con un grado de severidad importante, ¿no? Toda esta relación que hemos dicho. ¿Y cómo se maneja eso? Bueno, el tratamiento es, si está con algo severo, el tratamiento es, hay que nebulizarlo con un beta-agonista de acción corta, generalmente se utiliza salbutamol, ¿no? Se nebuliza. Se puede nebulizar también con bromuro hipatropio, o sea, con las dos cosas que abren los bronquios. Con el bromuro hipatropio es un bloqueador del parasimpático y un SABA es un estimulante del simpático. Y puede usar corticoides endovenosos. El corticoide endovenoso de elección para asma es la metilprednisolona, pero como es caro en nuestro medio, lo que más se usa es dexametasona. Si casos rebeldes, sulfato de magnesio. Casos rebeldes que no ceden al corticoide, a las nebulizaciones. Se nebulizan 3 veces con intervalos de 15 minutos. Si el paciente no mejora, mejor se hospitaliza, no lo van a mandar a su casa con broncoespasmo, ¿no? Se nebuliza 3 veces con intervalo de 15 minutos. Después de la tercera, no, están nebulizando 10 veces, no. Después de la tercera nebulización, si el paciente no ha abierto, sigue con sibilante, sigue mal, adentro, lo internan, ¿no? Así, si está en insuficiencia respiratoria, aporte de oxígeno, ¿no? Si su saturación es menos de 90, se le da oxígeno, ¿no? Si el paciente finalmente, ustedes le ponen corticoides, le ponen oxígeno, lo nebulizan 3 veces, lo reevalúan después de hora y media, 2 horas, sigue con sibilantes, sigue con taquimia, sigue mal, adentro. Pero antes de internarlo, le sacan una placa de tórax. Porque en la placa de tórax, y aquí acabo, en la placa de tórax se ven las 3 complicaciones más frecuentes del asma en una emergencia.
la telectasia, la neumonía y el neumotórax. La telectasia, ¿por qué? Porque el asmático produce una flema densa, espesa, que tapona los bronquios, y al tapar un bronquio se va a telectasiar el pulmón que corresponde a ese bronquio, ¿no? A la aireación de ese bronquio. El neumotórax, ¿por qué? Porque muchos asmáticos tienen bulas subpleurales y cuando hay broncoespasmo severo, aumenta la presión del tórax y esas bulitas, esas ampollitos globitos se revientan y el pulmón se colapsa. Y entonces, por más que le den oxígeno, por más que le den broncodilatador, si está con un neumotórax, pues no lo van a sacar de la insuficiencia respiratoria. Por eso el paciente sigue mal. Y la otra, ¿por qué neumonía? Porque si la mayoría de infecciones virales, los resfríos comunes, desencadenan el asma, estas infecciones virales se pueden complicar al tercer, cuarto, quinto día con infecciones bacterianas, o sea, con neumonía de la comunidad. Entonces, esos tres variables, neumonía de la comunidad, atelectasia y neumotórax, perfectamente se diagnostican con una placa de tórax. Así que antes de internarlo al paciente que no ha respondido a esto, le sacan una placa de tórax. Evidentemente que también le tienen que sacar un AGA para ver la parte oxigenatoria, ventilatoria y de equilibrio ácido-base, ¿no? Bueno, chicos, yo creo que aquí acabamos con esto. Nos hemos pasado 10 minutos nada más. Si hay alguna pregunta, no tengo ningún problema en resolverla. Si no, nos despedimos acá. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Tengo algún tiempo todavía. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, no hay preguntas, entonces creo, sí, a ver, no, ya se están despidiendo. Bien, ok, gracias. Ok, gracias, gracias.